Y ahora me Ya muevo lo notas veréis. para Sí, poner yo es aquí. que yo también tengo que buscar mi hueco y mi tiempo para lanzar Claro. mi canal, porque no sé cuándo lo voy a hacer. Si es que no Cuando tengo tengas que hacer tiempo. pruebas y cosas, avísanos que estamos por ahí o lo que Sí, necesites. sí, ya está todo montado, ya está todo hecho, ya está todo montado. Ahora es buscar, hacer el contenido, preparar las diapositivas y luego pues buscar a ver qué franja horaria, o sea, negociar con mi mujer a ver qué franja horaria viene bien. Cuidado, con dos niños, es que es muy complicado. Sí, 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 claro. Es muy difícil, o sea, yo no tengo niños, somos solo Jorge y yo, etcétera, etcétera. Y ya cuando hemos empezado a tener que volver a la oficina, ya se complica. Es un caos, es Porque un claro, caos. hacerlo siempre tan tarde no me resulta cómodo, porque me No, quita el acabas tiempo muy luego de cansado. hacer comida, cena, etcétera, etcétera. Y... A ver, No, que no, no te veo. es cansado y tampoco. Y fin de semana, pues tampoco, porque ahora viene cara el veranito y querrán ir a la playa y es muy complicado. Sí, y ahora el Muy verano complicado. no sé yo cómo irá. Con mis franjas horarias no lo sé. Y también eso, muy tarde yo también acabo muy machacada. Ya me estoy viendo que muchos días cuando estoy en oficina, e incluso aquí en casa los miércoles, la cabeza ya ya llego jorobada al No, no, miércoles. hay un límite. Así que... Ay, espera.
Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué contáis? ¿Cómo va el lunes? Bonjour, mamá Sue. ¡Hombre, ¿Cómo se Ro! va? Bienvenida. ¿Cuánto tiempo? Ay, no oyes Mm, música. Pues Tarda en mira, si arrancar, no, pon la radio. Pon la tarda, radio, tarda en Jorge. arrancar, tarda en arrancar, que empieza Sí, sí, suavecita. sí. A ver si no, si este va, no sé. Y si no, pues sí. No sé por qué no va a veces. ¿A la Fulio Is? Saluda a la Fu. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿No? Bonjour, bonjour, Bo- ¿cómo se ro- va? ¿No? ¿Cómo se va? ¿Se va très bien? Creo que no he aprendido yo lo poco que había aprendido de francés con el eco, yo ya se me ha olvidado ya. Mira, yo porque los escucho en el trabajo, pero vamos, o sea, es del palo. Yo os hablo en castellano si queréis y en catalán y algo de inglés, no, no me pedáis más. Pero bueno. Uy, ¿dónde Bueno, ya, está ya mi...? veis que estamos de cachondeo. De hecho, llevamos Anita, media hora de cachondeo. O sea, tu podríamos cámara haber no empezado a funciona, las 11 Pumu. tranquilamente de cachondeo. Sí, ya lo veo, ya veo que la mía no sé Sí, por sí, qué. sí. Vamos a ver. Cierto, Javi, ¿tienes preparado el porrón ya o no? Veo que estás ahí. Luego cuando eso te vienes y nos explicas lo del porrón. Es que nos has dejado mucho hype, ¿eh? Es broma. Ahí estoy, ahí Es, estoy. Es que me había es broma. cogido, vale, se había descolocado algo. Para variar, ya sabéis que yo no puedo empezar bien. Yo tiene que haber algo que haga cosas raras, si no, no soy yo. No, son retos, Pumuki, son Es, retos. Toda la vida no son problemas, son retos. es lo que hay en el canal. Aquí siempre va a haber alguna cosa extraña al comenzar, ya lo sabéis, es inevitable, es inevitable. Vale, Son retos, Pumuki, son retos. estamos. Si se me escapa alguna pregunta, Anita, te tengo ahí para recordarnos, ¿vale? Sí, o si no, yo os recomiendo si queréis entrar en el Discord y lo hablamos, porque somos También, poca gente y a lo mejor podemos comentarlo, ¿no? Que también, podría ser muy también. divertido. Como queráis. Exacto, ¿ves Pero como bueno, Lene lo dice? Si no falla algo, no soy yo. Yo creo que viene con el nick que me puse. Me puse Pumukel, que es un duende que siempre está liando trastadas. Entonces, claro, pues mi canal tiene duende que hace trastadas. Es lo que hay. Hay que elegir mejor vale. los nicks. Sí, 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 sí. Vale, yo por mí ya tengo ya puesta la presentación. Perfecto, la Sí, comparto. Y cuando quieras empezamos. vale. Ahí tenemos. Uy, no es Bueno, todo este. esto salió un poquito de que Pumuki estuvo, no sé, hiciste un comentario en el Discord creo que de Cerezade, ¿no? En el tema, o en el tuyo, en el tema de ¿por Estaba, qué no? estaba en directo un día que te pudiste pasar unos minutos, Ah, es coincidió ahí, verdad, fue muy coincidencia, porque de las sí, pocas es veces que verdad. te puedes pasar, porque mis horarios coinciden con poca gente, Mm, estaba yo en plena frustración de que estaba recargando pilas para los flashes y para cosas, porque iba a tener mm. una sesión de fotos con un amigo, y decía, ¿por qué los cargadores no tienen un estándar? Y este me marca cuáles están cargadas y cuáles no de una manera, este de otra, tengo 3 cargadores y cada uno va a su bola, y los de las cámaras igual, los de las baterías de las cámaras, cada Va, uno a su ya, bola. ya te lo digo Y yo, te hago partió de ahí. spoiler. Sí, sí, te hago spoiler. No se van a poner de acuerdo nunca, ninguno. Lo que sí que se van a poner de acuerdo son con las protecciones que van a tener esos cargadores para que esas baterías no exploten, ¿vale? Eso sí, porque es una norma UNE que está bajo, que a nivel europeo, ¿vale? Se tiene que cumplir y son una de las pruebas que se hacen, ¿vale? Todo lo que tenga marcado CE tiene que seguir unas normas y las tiene que cumplir. Otra cosa es la información que facilita al usuario, ¿no? El Human Interface, ¿no? El HMI que se llama, Sí. ¿vale? Aquí cada uno hace lo que le dé la gana. Entonces no se van a poner nunca de acuerdo porque cada ingeniero es de su padre y de su madre o cada ingeniero es de su padre y de su madre y cada uno va a hacer lo suyo, ¿vale? Pero bueno, todo esto nació diciendo, bueno, ¿por qué no hablamos un poco, hacemos una píldora informativa sobre baterías y otros cambalaches, ¿no? Y, y así lo vamos comentando, ¿vale? Entonces, he hecho nada, son pocas diapositivas. Yo creo que aquí lo mejor de todo es las preguntas que pueden venir después, ¿vale?
Bueno, no sé si hace falta que me presente. Lafu, hola, ¿qué tal? Comunidad Pumuki, todo muy un placer. Soy ingeniero electrónico y no mucho más. Y de tanto en tanto me gusta tocar las narices por Discord, ¿no? Yo creo que entre Ali y yo somos los dos trolls que debemos de tener a todo el mundo hasta las narices. Sin embargo, a ti te tengo más como el troll light, porque ya a Ali la tengo como el troll hardcore. Ahora No es la sé por queen. qué, pero en mi mente Ali es la queen. Ali es la troll pro. Buenas, Su. Subir la voz Hola, y bajar Isi. la música. A ver, Sí, perdón, sí, voy. sí, Javi sí. Tilly. La Ali es, bueno, aquí Bajar mi música y mención subir a la fu. mi admiración para ella. Pero sí, yo soy más, como tú dices, como el duende de Pumuki, ¿no? Sí. De ir liando la parda cuando no la lío, cuando no la tengo que liar. Pero bueno. Bueno, vamos al turrón. Aquí lo que haremos será, os he dividido las cosas en baterías, tipo de Espera un baterías, segundito. ¿vale? Esto Estamos. Espera un momento, Lafu. Estamos ahora bien Sí. de audio. ¿Se le oye bien a Lafu? ¿La música bien? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Es que la he puesto y cuando la he puesto Hatro. sonaba muy alta. Subir Subir volumen de voz. Vale. Mire, prueba ahora, habla. Bueno, si queréis susurro, ¿eh? Como que para putearos un poco más, si queréis susurro. Vale, le tengo a tope, ¿vale? Vamos a ver si le puedo subir más en Discord, que igual también ahí afecta. En Discord, sí, yo creo que lo tienes que subir en Discord. Sí, vamos a ver, ¿dónde estamos aquí? ¿Vale? La cuestión es que a mí no se me escucha entrecortado, porque estoy tirando de datos, no tengo, digamos que aquí no tengo internet. Y a ver lo que dura, y si no, pues ya tiraremos Vale, ahora sí. de Vale, datos perfecto. móviles. Vale. Bueno, pues el índice más o menos lo que he hecho ha sido recoger 5 puntos básicos, ¿no? La primera que es qué son las baterías, hacer una pequeña mención, qué tipo de baterías vamos en el mercado, que son las más habituales para la gente de pie. Y luego, pues las peculiaridades de carga y descarga de este tipo de baterías, ¿no? Y luego, pues hablaremos un poquito de inteligencia artificial, ¿vale? Del IA que se llama y cómo lo juntamos un poquito con las baterías, ¿vale? Porque de esto también hay. Y luego, pues preguntas, ruegos y preguntas y ahí vamos al tema, ¿vale? Tema de baterías. Según la RAE nos define la batería como un acumulador de electricidad y se queda ahí tan ancho. Así, sin más, como, vea, acumular electricidad, como que cualquier cosa puede acumular electricidad. Ok. Luego sabemos que ahora a la práctica tenemos diferentes tipos de baterías, ¿vale? Como por ejemplo que son las baterías, las típicas, las que son de... A ver si puedo sacar el cursor por aquí, el láser. Y así... Tenemos las baterías de toda la vida que nosotros nos peleamos con ellas para los dispositivos, sobre todo aquellos padres que tengan niños pequeños y tengan infinidad de millones de juguetes. Pues exacto, se habrán dado cuenta de que las baterías recargables, aunque sean marca IKEA, sean marca de lo que sea, van a venir muy bien porque el precio de una batería, de una pila normal respecto a una batería, pues se va a ver Compensa, sí. compensada, exacto. Luego, las típicas baterías que podemos encontrar de este estilo, que son las que tenemos en los coches, motos, automoción y demás. Y luego las típicas baterías de electrónica de consumo, ¿vale? Yo he puesto esta de aquí, que es la de telefonía móvil, porque antiguamente nosotros ya peinamos canas. Entonces eso significa que antiguamente nosotros cuando comprábamos los teléfonos móviles, que no eran smartphones, eran móviles normales y corrientes, las baterías eran un elemento del cual se podía sustituir. Fue a partir de Apple, del iPhone de Apple, que decidieron que esas baterías se integraban dentro del móvil y que no se podían sustituir. Tenías que pasar por el servicio técnico. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ahí marcaron un antes y un después, ¿vale? Porque antiguamente las baterías es un consumible, no deja de ser un consumible, como puede ser un boli cuando se acaba la tinta, te compras otro. Y con las baterías pasaba lo mismo, ¿vale? Era un consumible. Ahora lo iremos viendo un poquito, iremos hilando un poquito más, ¿vale? Pero bueno, más o menos los formatos lo tenemos claro. Son formato de pila, son AA, AAA, tiene un nombre específico, ¿vale? Las baterías que tienen de este formato cuadrado, más o menos rectangular y demás, y las baterías de móviles, ¿vale?
¿Qué tipo de Entonces ya baterías no nos sabemos encontramos? cómo vienen, porque ya tienes que abrirlo del todo para sacar la batería, no como antes. Exacto, ahora no, ahora tienes que despegar la pantalla para poder acceder a la batería, que la batería también está adhesivada en los móviles, en los smartphones, el cual tienes que extraer el adhesivo, quitar el conector, es mucho más complicado que antiguamente sacabas la carcasa exterior, sacabas la batería y ponías una batería nueva y volvías a poner la carcasa exterior y ya está, ¿vale? Tipo de baterías que nos encontramos en el mercado, ¿vale? Esto nos determina mucho la química. Tienes baterías de ácido plomo, que son las baterías de toda la vida, ¿vale? De hecho, esta diapositiva es de, la- de aquella conferencia que hicimos del tren de hidrógeno con Miguel Ángel Perdón, un segundo. en el canal de Cerezade, ¿vale? De aquí, si nos ve, le doy un saludo. ¿Vale? Entonces tenemos aquí baterías de ácido de plomo, que son las baterías de coche normal, de toda la vida, o de automoción, o de embarcaciones que se utilizan. Tenemos las baterías de níquel con algo más, ¿vale? Níquel hierro, níquel cadmio, níquel magnesio, que son las típicas baterías que utilizamos a diario, de estas que son en formato de pila, ¿vale? Y luego tenemos las baterías que están más destinadas sobre todo a los teléfonos móviles o que al menos el mercado ha ido a los teléfonos móviles, ¿vale? Que son las baterías de litio. Litio con algo siempre, ¿vale? Litio, ion litio, polibromato de litio, ¿vale? No todas las baterías de litio son recargables. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, no sé si os suena esas pilas que son de botón típico CR3202 que se utilizan para los mandos a distancia. Esas son baterías de base de litio, pero no se pueden recargar, ¿vale? Porque a veces hacemos la asociación de que el litio permite recargar. No, no tiene por qué, ¿vale? Y entonces tenemos este tipo de baterías. Y luego están las baterías metal-aire, zinc-aire, de sal y demás, que son baterías que son yo no voy a decir de nueva generación, pero que todavía no han llegado a un mercado doméstico o un mercado industrial del cual se puede aprovechar un- un provecho a nivel consumo normal o industrial, ¿vale? Te dice Rubén, porque creo que el chat no lo ves, te dice Rubén Lafu, yo tengo una de ácido plomo, pero la tengo tan limpia y pulida por fuera que está niquelada. ¿Eso vale? No, no vale. De hecho, las de plomo, ya hace tiempo salió una nueva normativa a nivel europeo y también se ha extendido a nivel mundial de que se está dejando de utilizar el plomo en la industria. Porque el plomo, ya sea en modo batería o las antiguas televisiones de tubos de rayos catódicos, las antiguas, llevaban un recubrimiento de plomo. ¿Qué pasaba? Que si ese plomo llegaba al ecosistema, o sea, llegaba a la naturaleza, era muy tóxico y provocaba pues, muchas muertes animales, etc, etc, etc. Entonces, todo ese tipo de plomo se ha ido retirando. Las pinturas de plomo que cuando pintábamos antiguamente en casa, todo eso se ha ido retirando porque es muy tóxico. Y simplemente se han quedado en este tipo de baterías muy específicas, las cuales se pueden hacer un reciclaje completo del plomo, ¿vale? Pero que sepamos que el plomo es una química a nivel de batería que va muy bien, se comporta muy bien, pero es muy tóxica, es muy contaminante. Por tanto, todo eso lo estamos sacando fuera. Patu ¿Vale? también pregunta si las pilas de botón siguen llevando mercurio. No, mercurio es otro de los elementos que se han ido quitando. Si te fijas, intenta buscar un termómetro que vaya a mercurio como era antiguamente. No lo vas a encontrar. Encontrarás algo similar, pero con otra aleación diferente al mercurio. Por lo Sí. mismo, el mercurio es un elemento muy tóxico y todo eso se está eliminando del mercado. De hecho, los componentes electrónicos antiguamente se soldaban con plomo. Los circuitos impresos se soldaban con plomo. El plomo ya se retiró y se ha utilizado estaño sin plomo, que se llama. ¿Vale? Por lo mismo, porque el reciclaje no se puede reciclar del todo el plomo, es muy contaminante y entonces es un elemento que lo quieren eliminar. Ya no solo, también es por nosotros, por salud. El plomo en el cuerpo humano no lo asimila como otros elementos y nos puede provocar cáncer o cualquier otro tipo de salen en catalán Javi, malaltía los que de... hay de una aleación diferente funcionan bastante bien. Yo tengo uno de esos porque el año 2020, el de pandemia, tuve un mes entero de episodios de fiebre y me volvía loca con los eléctricos, porque ninguno me medía bien. O sea, medías ahora y medías en 10 minutos y tenías una medición muy diferente.
y acabé dando con uno de los de aleación y ese sí que lo veía más estable por lo menos y más Sí, coherente sí, las sí. mediciones. Bueno, nosotros utilizamos el mercurio porque con el cambio de... O sea, se deforma con la temperatura, hace una deformación que es controlada. Ujú. Mi gato dice que Vale, jugaba con las bueno, ya bolitas de sabemos... mercurio, que ya no va a poder jugar con las bolitas de mercurio de las pilas. No, eso ya no. No era buena idea de todas De, maneras, ¿eh? de- No era muy de bueno para hecho, ti. de hecho existían interruptores de mercurio. El mercurio es un conductor que lo que hacían era, dependiendo de cómo se iba moviendo ese elemento que donde habías puesto tú ese interruptor, tocaba en los polos y entonces sabías bueno, que estaba orientado hacia un lado, ¿vale? Era Ujú. uno de los primeros usos que se utilizaba el mercurio como interruptor, pero estaba muy bien. Pero bueno, yo si quieres ahora, Javi, vente, ponte y habla tú ya de porrones porque me parece Que lo tienes más controlado, ¿no? que lo tienes... No, Dice no, es broma, es broma, Leite es que se broma. sigue utilizando el mercurio para trabajos de laboratorio y específicos. Que ahí ya me pierdo. Sí, Mm. sí, 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 sí. Pero bueno. Bueno, vamos a ver. Vale, yo tengo ahora un acumulador de energía, según nos dice la RAE, pero claro, yo lo tengo que cargar y descargar, ¿no? Es la gracia Sí. que tiene el acumulador, ¿vale? ¿Qué pasa con las baterías? Las baterías tienen dos tipos de grandes problemas, todas. Ninguna se libran, ya sea de un tipo o sea de otro, que es corrosión y pasivación. ¿Qué significa estas dos cosas? La corrosión. La típica corrosión es que, por ejemplo, muchas veces cuando íbamos a los coches y veíamos el borne de las baterías, tenía como un color blanquecino, verdoso y demás, ¿no? Eso es una corrosión que se genera la química que tiene propia dependiendo del tipo de baterías y lo que provoca es que esa corrosión siempre va a ir en detrimento a la hora de darnos energía, ¿vale? Energía sea en intensidad o en tensión. Luego ya veremos las magnitudes que se utilizan, ¿vale? Y por tanto, o bien la teníamos que limpiar bien de esa corrosión, ¿vale? O ponerle algún tipo de grasa o algún tipo de vaselina para intentar evitar que agentes externos provocara que esa corrosión se acelerase, ¿vale? En las baterías pasa lo mismo. Todos los que es borne positivo, borne negativo, los polos donde se encuentran, siempre vamos a encontrar un tipo de corrosión que nos va a impedir a poderle sacarle toda la energía que tiene almacenada y al revés, nos va a impedir a cargarla como debería de cargarse, ¿vale? La pasivación es diferente. La pasivación sobre todo se basa más en las baterías de litio digamos que tiene más hincapié en las baterías de litio y es que el litio como no solo tiene solo esa química, sino está juntada con alguna más, lo que provoca es que la unión del litio con el metal, con otro metal que se utilice, se genera también como una capa digamos, de oxidación o de pasivación o un elemento que lo que nos hace es nos impide que puedan la energía moverse con libertad. Y por tanto, a nosotros lo que vemos es que esa batería me está dando poca energía o me está pidiendo poca carga o me está haciendo algo que no funciona bien, ¿no? Entonces, estas dos son los grandes problemas que tenemos en cualquier tipo de batería, ¿vale? ¿Existe una batería ideal que nos elimina estas dos grandes problemas? No, ¿vale? Dependiendo del tipo de batería puede ser que tenga más corrosión y menos pasivación, o al revés, que tenga más pasivación y menos corrosión. Entonces, dependerá del tipo de aplicación que yo vaya a utilizar, elegiré pues un tipo de química o de otra, ¿vale? Que veamos ahí entonces. Pero bueno, veo que veis el porrón, ¿no? Vamos a explicarlos con el tema del porrón, ¿no? Que veo que os habéis centrado todas las miradas en el porrón. Vamos a explicar el porqué del porrón, ¿vale? Normalmente siempre la electrónica se explica muy bien con un símil hidráulico. ¿Qué significa? Jugar con el agua o jugar con algún elemento líquido me ayuda a entender cómo funciona más o menos cómo funciona la electrónica, ¿vale? Yo en este caso he utilizado el porrón. El porrón para mí será mi pila, ¿vale? Mi acumulador, ¿de acuerdo? Yo tengo un edificio de entrada mucho más grande y un edificio de salida mucho más pequeño, ¿vale? Vamos a entender cómo funciona más o menos. Yo cuando estoy cargando las baterías, lo que voy a hacer es, voy echando líquido dentro del porrón, ¿vale? Y el porrón lo va a ir acumulando, ¿no? No tiene más sentido. ¿Qué va a pasar? El líquido para nosotros es nuestra energía, ¿vale? Es lo que nosotros vamos a utilizar.
En el momento de que el porrón se llene hasta arriba y salga por el otro pitorro el líquido, ¿vale? Significará que yo tengo mi celda totalmente cargada. Lo que ocurre que yo siempre voy a necesitar un flujo continuo de energía. ¿Qué significa? Que cuando las baterías, yo estoy cargando una batería y la batería me está diciendo el cargador que ya se encuentra cargada, realmente no se encuentra. Nosotros pensamos que vale, se encuentra cargada y por tanto al cargador no le pide más energía y se para. No es así, ¿vale? Lo que sí que va a estar haciendo va demandando energía, siempre. No la misma, como si fuera durante la carga, cuando está totalmente descargada, pero sí necesita lo que sea una pequeña intensidad de carga. Por eso hay muchas veces que nos dicen que las pilas normales y corrientes que utilizamos de níquel y magnesio, que utilizamos para los juguetes y demás, ¿vale? Nos dice que hasta que no pasen 8 horas la pila no está totalmente cargada. ¿Qué significa? Que seguramente a la hora ya esté cargada de energía, pero necesita, para acabar de afianzar esa energía ahí dentro, ¿vale? Estar todo el rato en un proceso de carga todo el rato, ¿vale? Cuando una batería se encuentra en muy baja vida o se encuentra que ya no puede acumular mucha energía, seguirá igual, seguirá entrando la energía y entrando la energía, haciendo una demanda de energía, ¿vale? Pero en el momento de que yo ya lo dejo de cargar y intente sacar toda la energía por este pitorrín chiquitín, ¿vale? Veremos que puede pasar dos cosas. O bien no saque nada, ¿vale? Que será debido a la pasivación o la corrosión, que no suelte nada. ¿Por qué? Porque hagamos el símil de que tenemos el porrón, de que se nos va llevando el vino que tenemos, que le acabamos de poner a ese porrón, tiene un pozo, ¿vale? Ese pozo cada vez se va manteniendo dentro del porrón. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo pozo, tengo algo sólido, para entendernos, por mucho que yo inserte algún líquido, ¿vale? El líquido no será lo mismo como si no tuviera pozo, porque esa superficie que tenemos en el porrón ha sido cubierta por ese defecto, ¿vale? Por eso hay baterías que cada vez que vaya pasando la vida, por mucho que las cargue a la misma hora, al mismo tiempo, la duración de la batería es mucho menor, ¿vale? ¿Por qué? Porque la química se va desgastando, eso es un proceso que se desgasta, ¿vale? Y me va provocando eso, ese símil que tengo ese pozo en el porrón y no tengo manera de poderlo quitarlo. En el momento que yo intente sacarle ese líquido por el pitorrín chiquitín, como tengo un pozo, pues llegará un momento que me lo irá obstruyendo o me irá soltando un pequeño hilo cada vez más pequeño, hasta que para mi aplicación ya no me sirva, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer con el símil del porrón? Dos cosas. Si yo tengo el porrón, lo tengo lleno de líquido y por alguna razón externa lo comienzo a calentar mucho, Muchas ese gracias, líquido Rubén. pasará ese líquido estará de estado gaseoso, o sea, de estado líquido a estado gaseoso, ¿vale? Y provocará de que esa energía se puede evaporar y tendrá que salir por algún sitio, ¿no? Normalmente siempre pues, nos imaginamos por el porrón, por el pitorro chiquitín. Vale. Temperaturas y baterías. ¿Qué es mejor a la batería? ¿Qué le gusta? ¿Temperaturas grandes o temperaturas pequeñas? ¿Vosotros qué creéis? A ver, yo desde luego no soy experta, pero recuerdo mucho recomendaciones con las baterías de las cámaras de fotos. Por un lado, si va a haber un cambio de temperatura muy drástico, igual que con la cámara, ponértela cerca del cuerpo para que no notara el cambio tan drástico, pero cuando estaba bajando la batería, o por ejemplo cuando estás haciendo una foto de larga exposición que sobrecalienta, ponerlas a enfriar para que aguantara mejor. Eso es Exacto. lo que recuerdo. Por lo tanto, entiendo que les va mejor el frío, no extremo, que el calor. Exacto. O sea, para una batería, temperaturas muy elevadas va a permitir que permita soltar ese líquido que teníamos en ese porrón, ya sea en estado gaseoso o ya sea en estado líquido, con mucha facilidad, ¿vale? Por tanto, a nivel de batería nos va a servir muy bien que temperaturas calientes a la temperatura le va a venir muy bien. Pero claro, ¿qué pasa? Que como todo elemento, contra más esté calentándolo, lo que estoy haciendo es reduciendo su vida útil, ¿vale? O sea, favorezco el paso de electrones, favorezco el paso de energía, pero le estoy reduciendo su vida útil. ¿Qué pasa con temperaturas negativas o temperaturas bajas, ¿no? Muchas de las electrónicas, si está en formato G, lo que se va a hacer, se va a solidificar.
Pero en el momento de que ese paso de solidificado vuelve otra vez al estado gel o estado líquido o el estado que sea, no va a pasar nada. A la batería no le va a pasar nada. El único problema es que, ¿qué pasa si yo dentro del porrón pongo una bebida que esté congelada y quiero sacar el líquido? Mm. Porque le va a costar sacarlo por el pitorrín, ¿no? Voy a tener que esperar que pase del estado congelado al estado líquido para poder sacar ese flujo de energía. Las baterías le pasa lo mismo. El estado líquido, el estado congelado no le va a pasar nada, no se va a romper la electrónica en principio, ¿vale? Pero lo que sí que va a hacer es que el líquido que te va a ir sacando en el porrón va a ser muy chiquitín. A lo mejor no es suficiente para tu cámara o a lo mejor no es suficiente para tu aplicación. Y lo que va a hacer tu aplicación es detectará como si no tuviera carga la batería y lo que va a hacer es va a desconectar. Ujú. Pero no es porque no tenga energía la batería, sino es básicamente porque no la puede dar, No la puedes sacar. ¿vale? En temperaturas mayores no. Temperaturas mayores sí que te la va a dar toda, pero lo que va a pasar es que la química que lleva dentro se va a evaporar o se va a deshacer o vas a acelerar lo que es el proceso de envejecimiento prematuro. Ujú. Entonces, siempre hay que buscar ese tipo de compromisos. Ejemplos que nos puede haber pasado a lo mejor con telefonía móvil, que es lo que tenemos más en la mano. Pues mira, que tenía el teléfono en el bolsillo, lo he sacado para hacer una foto estando a menos 10 grados, me ha dejado hacer la foto, pero de golpe se me ha parado el móvil y no se me enciende. Y hasta que no lo he vuelto a poner en el bolsillo en una parte caliente, el móvil no se ha vuelto a revivir, ¿no? Por lo que os estaba comentando. Nos canjean Co- hidratación. Si tienes por ahí un vasito, tú ya te lo conoces. no tengo, lo siento. Tengo un pañuelo de mocos si queréis. Tengo un pañuelo de mocos. No te lo Pero recomiendo. bueno, por eso. Pero bueno. Vale, entonces, de ahí el ejemplo con el porrón porque nos ayuda mucho a saber qué es lo que pasa. ¿Vale? También, yo tengo baterías que en una hora se me carga al 80%. ¿Y esto es bueno para la batería o no es bueno para la batería? ¿No? Este tipo Sí, de estos cargas cargadores ultra rápidos rápidas. actuales, sí. Depende Siempre de a la mí siempre me queda la química. duda. Depende de la química. Vamos a hacer el ejemplo con el porrón. Ya lo que tenemos, vamos a Ujú. hacer que en el porrón le quitamos el tapón de arriba y le cojo una manguera lo pongo en el grifo y lo pongo a máxima potencia. ¿Qué va a pasar? Que el porrón va a entrar en el agua, pero tal y como entra vuelve a salir. No se queda no mantiene esa energía. O directamente se llena a tope y aquello o puede reventar por presión el porrón o directamente no se queda nada de agua, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con este tipo de ultracargas y demás, porque hay ciertas químicas que no le gustan, porque lo que estás haciendo es pasar una energía muy elevada, que al final al cabo la química lo va a interpretar como calor, se va a calentar muchísimo, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es lo que comentábamos antes, estamos yendo a una temperatura extrema de calor, que lo que estamos provocando es una reducción de la vida útil, lo estamos haciendo un envejecimiento prematuro. Ujú, ¿Vale? ujú, Entonces hay que tener mucho cuidado si tipo de cargas y demás. Hay que decir que no es lo mismo cargar una batería de litio que cargar una batería de níquel con lo que sea, ¿vale? Son dos cosas muy diferentes, ujú. ¿vale? Porque la manera de cargar, al ser químicas diferentes, la manera de que tiene el litio para hacer suya esa energía y luego poder dártela, necesita unas condiciones especiales que no son las mismas que las baterías de coche de plomo o como las baterías de níquel y magnesio, ¿vale? Hay una de las cosas que no hemos comentado que era el efecto memoria. Y creo que esto, a lo mejor luego en preguntas saldrán, ¿vale? Yo esto creo que lo comentaste también, pongo aquí, Sí. en uno de los directos. El efecto memoria, ¿qué significa en las baterías? El efecto de memoria de las baterías cogemos el símbolo otra vez del porrón, yo lo he llenado siempre con la misma cantidad de vino y saco la misma cantidad de vino, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si por alguna razón la cantidad de vino que le he cargado a lo que le he cargado después es diferente, ¿no? Pues veamos que lo que va haciendo es se va añadiendo un cierto pozo, ¿vale? Y por mucho que esté intentando cargar el mismo volumen, ese pozo me va a ir impidiendo de que vaya pudiendo almacenar energía. Y cada vez que lo vaya haciendo, depende de cómo lo vaya haciendo, ese pozo nunca lo voy a poder renovar y lo voy a tener siempre ahí. Ese es el efecto memoria, Ujú, ¿vale? Es ujú. decir, y yo siempre he cogido que cuando el móvil me marcaba, sobre todo en móviles antiguos, los de ahora con el litio ese efecto de memoria no es tan persistente.
Si yo tengo ahora ese teléfono que cuando le quedaba un 10% siempre lo cargaba, ¿qué pasa? Buenas, ¿Qué Lu. pasa cuando lo intento descargar a partir del 10%, ¿no? Que llega un momento y se apaga. ¿Por qué? Porque tengo ese pozo dentro del porrón, que no se me ha llenado ese 10% de pozo, que no se me ha llenado nunca de De líquido, carga. y la electrónica te dice, yo ya no puedo almacenar más, porque ya me he acostumbrado a tener esta carga, Os ¿vale? preguntaba Ro, el baúl de historias, que dónde puedes saber cuáles los ingredientes de su batería. O sea, cómo sabes cuáles son los de la batería del móvil que tienes, por ejemplo, para ver si tienes efecto memoria o si ya es de las que no lo tienen. Gracias, Javi, Hoy en por día, regalar la suba a Lu. Y gracias, Lu, por sí, pasarte. si te coges las características del móvil, o ya sea bien la caja, o seguramente si te vas a información dentro del móvil, en algún sitio, o la misma pegatina, quitas la carcasa y lo buscas, en algún sitio te tiene que indicar el tipo de batería que es. Están obligados, eso está obligado por ley, ¿vale? Si me Te tiene imagino que indicar el que tipo de batería, el voltaje y los miliamperios hora que se llama, ¿vale? Amperios o amperios hora, es igual, eso te lo tiene que indicar en algún sitio. Normalmente lo sueles tener en la caja del móvil, o si no, te lo debe indicar en sitio en el móvil, ¿vale? Rubén, si no, Las seguro bate... que en internet también en las especificaciones del Sí, fabricante, sí, seguro que también está. las puedes encontrar. No hace falta que abras la carcasa del iPhone para ver la pegatina de la batería. No, no, no digo No la te lo carcasa, digo que le quites recomiendo. la funda, que le quites la funda. Habla, Que habla seguro de la solo, funda en algún sitio lo pondrá. habla solo de la No, funda, pero si no, de verdad por internet lo encuentras. en algún Yo sitio lo soy pondrá, así. sí, no, no hace Buenas, falta que lo Berluis, desmonte. bienvenida. Estaba buscando si tenía. Tengo un móvil aquí Android del trabajo y estaba mirando a ver si lo indicaba, pero te indica que es batería. Te indica el simbolito de la basura tachado, que significa Sí, que eso lleva un tipo de batería, ¿vale? Que el no. mío no te dice absolutamente nada. Te dice que es Samsung, por no decir, no te dice ni la versión del Pues móvil ni nada. O sea. en algún sitio te lo tiene que indicar. A ver, si cuando tú lo Sí, me abres, en la imagino que misma cuando entras batería. en configuraciones y demás en algún sitio y si no en la En algún caja sitio la o en batería algún... te lo Claro, tiene que poner, ¿eh? sí, Y si sí. te fijas aquí, a ver si puedo ampliar. Aquí te dice el tipo de. No sé Sí, si lo veis aquí. las pilas recargables todas te vienen, pues. Eh, A ¿Puedes ver si puedo tener la ampliar. pila recargable? Aquí detrás están. No, no, sí, mira, te he ampliado. No, no te preocupes, he ampliado, ¿vale? Aquí te dice, por ejemplo, que es del níquel, a ver si se ve, de níquel magnesio y te dice los amperios hora. En este caso es de 2500 miliamperios hora. Y el voltaje, 1,2 voltios. Ahí lo Sí, pone. mira, yo aquí, en una que tengo por aquí, no sé si lo vais a ver ahí bien. A ver si me... Lo que pasa es que es negra y me está reflejando toda la luz. Pero por ahí viene toda la información también. Exacto. Claro, cuando tú desmontes el móvil, en el móvil también lo indica, ¿eh? Pero vamos, que no hace falta desmontarlo, que lo tendrás en las instrucciones del móvil, que si no No, buscas en no, sí, internet sí, las especificaciones del fabricante también te van a venir. No hace exacto. Todos falta los que que lo son de abráis. níquel, exacto. O en el portátil Era también, una ¿eh? Cuando pila, se... Jato, no era, no era una barra de labios, era una pila. Supositorio, jato. Jato es el troll específico de mi canal. Sí, sí. Específico. Mira, tengo por aquí mi hijo. Como todos tenemos que tener algún troll en el canal, el nuestro es Jato, le tenemos mucho cariño, pero es también muy troll. Exacto. Bueno, no tanto como yo, ya te lo digo ahora. Ya te lo digo ahora. Bueno, pues eso, las baterías tienen que indicar la química que es y demás, ¿vale? Porque una de las cosas que nos dice la normativa es que en caso de tener que sustituirlas, se tiene que sustituir por el mismo modelo o sea, el mismo modelo y del mismo tipo, ¿vale? Porque si no, el fabricante se puede, bueno, las pruebas que se hace de certificación te puede decir, bueno, si me cambias por otro tipo de batería, es bajo tu responsabilidad, de que si eso explota es bajo tu responsabilidad, ¿vale? Por eso cuando sustituáis baterías de móviles y demás, y sobre todo con cuidado de qué tipo de batería vais a poner, ¿vale? Que por el hecho que tenga más amperios hora te va a durar más tiempo, pero a lo mejor el sistema no está preparado para ello. Y lo que estás haciendo es que te puede llegar a explotar. O sea, las baterías de litio tienen una reacción que te puede llegar a explotar. Se hinchan y te puede llegar a explotar. De hecho, fue con Samsung, creo que fue el Galaxy Note, ¿no? El que hubo muchos problemas, sobre todo con aviación, ¿no? Sí, Que no, no, no no te recuerdo dejaban cuál modelo embarcar. era, pero sí que había uno que pues, se incendiaba, explotaba, bueno, o sea, De esto ya venía atrás, ¿eh? Airbus estaban haciendo pruebas con baterías, en vez de utilizar baterías de plomo, querían utilizar baterías de litio en sus aviones
y se dieron cuenta de que había muchos casos de que había baterías que explotaban y era para baterías de litio para aviónica, que teóricamente está muy bien, digamos, depurado ese litio, muy bien tratado, todo ese tipo de baterías. Y se dieron cuenta de que el litio, las presiones, cambios bruscos de temperatura y demás no se están llevando muy bien, ¿vale? Dice Eso Carlos no que significa luego, eso no perdón, significa que los... Dime, dime, perdona. ya que decía Carlos que luego hicieron un mod para el GTA de que tirabas el móvil bomba. Exacto. Eso no significa que el móvil sean inseguros, todo lo contrario. Debo de decir que la normativa de marcado CE que se aplica en Europa es muy estricta. Se hacen muchas pruebas. Tiene que ser la cosa muy mal para que no se puedan hacer, ¿vale? Y de hecho las baterías, a raíz de ese punto, tienen que tener un certificado de transporte, ¿vale? Según las normas UNE que hay de transporte, creo que recordarás la 3090 o 3091, depende del tipo de batería, lo que te está diciendo es que el fabricante de esa batería la ha testeado lo suficiente, la ha puteado lo suficiente como para comprobar que esa batería es segura para poder poder transportarla, o ya sea por avión, terrestre, marítimo y demás, ¿vale? O sea, que no, que las baterías son seguras, o sea, pero bueno, que sepamos que puede existir este tipo de Nos procesos. pregunta Anita que mejor no dormir con él en la mesita de noche, ¿no? Lo Bueno, hacemos todos. depende. ¿Qué lo dices? Con la wifi encendida. No, lo dice Aquí por la ya podemos batería. divagar, ¿eh? Lo Si dice queréis. por el problema de la batería, hombre. Yo creo que es lo que tú dices. Si la No. batería es buena y no hay un cambio que era, eso era por el cambio de presión, cambios de temperatura, etcétera, en la mesita Por que muy no malo tienes que un cambio de sea. temperatura. Sí. Lo que sí que es verdad es lo que dice Rubén Arconada, que dice, por eso lo de los cargadores de las baterías baratas chinas. Cargadores baratos chinos, no, gente. Recordaréis Exacto. una foto que os he enseñado aquí más de una vez de Fastendoiro disfrazado en plan como medio de robot y con un cargador quemado, pues cargador barato chino, porque no llevaba uno encima y compré uno donde pillé y una de las veces que lo enchufé saltaron los plomos, se me quemó el cargador. Que muy bien, porque me dio una idea para una foto, pero podía haber sido un poquito más peligroso de lo que fue. Así que Podría ser peligroso, sí. cargadores y Yo sé. baterías buenos mejor. Mira, de hecho, si quieres ya, un día si eso, yo tengo pendiente de la universidad donde estudié la técnica, darles una pequeña píldora informativa, tal y como estamos haciendo ahora, sobre temas normativas a los ingenieros técnicos en electrónica industrial. Que es algo que no lo aplican, ¿vale? No explican Eh, el que. Y es que la normativa, y un día si quieres ya hablamos de normativas. La normativa, por ejemplo, europea es mucho más restrictiva que, por ejemplo, la americana. La americana tienes casos de te pones en el manual que diciendo, bueno, no, intento no parar la motosierra entre las piernas, ¿sabes? Pero lo tienen que poner básicamente porque, bueno, hay mucha gente que demanda y si gana la demanda, pues a lo mejor la amputación de la pierna pues la paga totalmente el fabricante de la motosierra, ¿vale? Dice en la prueba que se ha llegado tarde, que si ya se ha hablado de la relación de pornes baterías. Seguro que algún ejemplo más tenemos, pero sí se ha hablado ya bastante. Sí, 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 bueno, sí, sí. Luego si acaso haremos un resumen, pero sí, sí. Ya os queda El, el diferido de todas maneras, que los míos siempre se sí, quedan. y es eso, básicamente las normativas americanas te dicen, bueno, yo entiendo que tú lo que estás vendiendo es seguro, ¿vale? Y si no es seguro, quiero que en el manual, y si no, y quiero que pongas en el manual todo lo que tengas que poner, ¿vale? Bajo tu responsabilidad. Y encima una dirección en caso de que si alguien te quiere demandar, ¿dónde te tiene que ir a buscar, ¿no? Mm. Eso es normativas americanas, ¿de acuerdo? Aquí lo único que hace la normativa americana es que si tú estás radiando, tú tienes alguna radio donde lo estás haciendo a una frecuencia que tienes que pagar un royalty o tienes que pagar ¿cómo se llama? Una licencia, asegúrate bien que estás radiando según la potencia y en las bandas que son, porque si no voy a ir a por ti como gobierno y te voy a sacar una pasta. Lo demás es a tu albedrío que tú lo que vendas en América es seguro. Tú ya harás tus pruebas. En Europa es diferente. En Europa sí que marca el estándar de todas aquellas normativas que tienes que pasar en función del tipo de producto. Con las baterías pasa lo mismo, ¿vale? Pero claro, el hecho de que tú estés pasando la normativa no significa que tu producto sea seguro. En caso que haya algún problema, aunque hayas pasado la normativa, significa que, bueno, estás bajo la legislación, pero eso no te quita de tu responsabilidad civil que puedas tener, ¿vale?
Pero Buenas bueno, de Big Man, buenas Ana Prueba, que creo que te hace la pregunta, pero no te saludé. Javi pregunta que si con las baterías que se usan, no, comenta que con las baterías que se usan en vapeo también hubo mucha polémica por utilizarlas en mods mecánicos, las 18.650, 20.700 y 21.700. No sé si te suena algo de esto. no me suena, Javi. Pero ya te digo, pásate y nos comentas lo que tú quieras con los porrones, ya lo sabes. No me suena, no me suena. ¿Vale? Entonces, todo esto es, pues eso, es intentar buscar una explicación de cómo funcionan las baterías del porrón. Y es básicamente eso. ¿Qué problemáticas que puedo tener con un porrón? Que se me llene ¿cómo se llama? Corrosión de De, vapor. ¿no? De porquería y que haga que ese líquido que es nuestra energía cada vez se almacene menos, que se obstruya o que se congele ese líquido, que es lo que puede pasar sabiendo que por el pitorrín chiquitín voy a sacar esa energía, ¿no? O por el pitorrín grande, pues si intento cargarlo de una manera muy rápida, pues lo que puede provocar es que o no se llene de energía o directamente se rompa el porrón, ¿no? Que es lo que nos puede pasar. ¿De acuerdo? Pregunta Lafu, que también Bueno, nos. Uy, Lafu, Lugollo, que se nos ha pasado por aquí. Le han regalado muy una bien. sub. Saludos, Lu. Que eso es lo sorprendente. Que Lu regale no es sorprendente, pero que lleguen a conseguir regalarle a él, esa ya es otra. Dice que si las baterías de silicio son tan prometedoras como dicen. Gracias, Rubén, por ese regalo de sub también. Eh, claro, es que todo este tipo de nuevas generaciones de batería se tiene que ir con mucho cuidadito. Porque, claro, una batería para nosotros ideal sería una batería que no tuviera estos problemas de corrosión y de pasivación. Sería una batería ideal y que nos permitiera cargar muy rápidamente y que nos diera la energía máxima posible por el tamaño, ¿vale? Es complicado. Y encima que esa batería nos servirá para toda la vida, ¿no? Eso es muy complicado. Pero ya te digo, se están buscando bastante tipo de nuevos componentes, porque claro, aquí también entran dos cosas. Buscar nuevos elementos químicos que nos permitan buscar esa batería ideal. Y segundo, que los elementos químicos que estamos utilizando hoy en día de níquel, magnesio, níquel, cadmio y demás y de litio, una vez que se hayan desgastado, es como en el porrón, pueda coger, ponerlo en el lavaplatos, eliminar de impurezas y volver a tener una batería nueva, ¿no? Eso sería lo ideal. Y aquí se están haciendo estudios para ver si podemos reaprovechar ese litio, podemos aprovechar ese níquel magnesio de alguna otra manera para poder tener esa vida nueva con, por ejemplo, en este caso el porrón, que sería la batería. Félix, Y muchas esto gracias Miguel por Ángel seguro que pasarte. no lo dirá. Pregunta Carlos, ¿en qué quedó al final lo de las baterías de grafeno? Que Gele, que se acaba de pasar también, dice que esas serían las buenas. Bueno, yo he escuchado ahora que tenemos no el grafeno, sino el rodografeno, ¿no? Con rodio, ¿no? O con rodo, me parece, o algo así. Que aquí entran dos casos. Tenemos, si es la batería, tenemos lo que es el electrodo, ¿vale? Que existen electrodos que son totalmente orgánicos. Puede haber electrodos orgánicos y electrodos que no son orgánicos, que es simplemente en la química o están en formato gel o en formato totalmente sólido, polvo y demás, ¿vale? Que es lo que iba por ahí, Lu, hablando de este tema. Claro, este tema de este tipo de electrodos, para entendernos, lo que tenemos que conseguir es reducir esa pasivación, que es lo que comentaba, entre el litio y ese nuevo electrodo, sea de silicio, sea polinomio de litio, sea ion de litio, sea de lo que sea, ¿vale? Debemos de reducir esa pasivación que al final y al cabo es una resistencia interna que tiene la batería y que nos impide no solo cargarla, sino también descargarla, ¿vale? Entonces, hay muchas empresas que dedican a las baterías que se están comiendo la cabeza para buscar ese electrodo cada vez mucho mejor. El grafeno pues, es un componente que nos va a ayudar mucho, sobre todo a conseguir hacer ese tipo de electrodos. Pero falta ver es muy dependiente de temperatura y humedad y falta ver qué le pasaría con la corrosión o qué le pasaría con la pasivación, junto con otros elementos. Entonces, el problema de estas pruebas es que no te las van a hacer a un año vista, sino es que necesita pasar un tiempo hasta ver realmente cómo se comporta, ¿no? Y es bastante complicado, es bastante complicado. Lo que está claro es que no tenemos litio para todos. Ahora mismo no hay litio para todos, así que tenemos que buscar nuevas baterías. Todo tipo de baterías. De ahí la sal, querían utilizar la sal, buscar elementos que estuvieran
o sea, elementos que tengamos a nuestro alrededor que sean en abundancia para poder hacer eso, lo que nos define la RAI como acumulador de electricidad. Electricidad. ¿Vale? Vale. Big Bang en su estilo dice hashtag Team Grafe sí, hashtag Team Grafe no. Y Lu dice que a las de Vibranium todavía les queda, las baterías de Vibranium. Exacto, exacto, exacto. Bueno, aquí más o menos ya entendemos el porrón, ya hemos visto lo que hay, las peculiaridades que tenemos en las baterías, que nosotros nos hemos encontrado, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial y baterías, ¿vale? O sea, ya hemos entendido cómo funciona el porrón pompero, como digo yo, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que para nosotros es IA. Yo he puesto IA, pero realmente no es inteligencia artificial, es inteligencia aumentada. Esto es lo que comentamos al principio, antes de todo, ¿no? Uy, espera un momento que creo, chicos, nos hemos caído. Me ha saltado ¿Por? un aviso del OBS, ¿eh? Vale, es que me ha dado un aviso OBS de nueva conexión y hay veces que se me queda un poco... Vale, No, estamos, perfecto, sigue, perdón. estamos, ok. ¿Vale? Aquí Gele, que lo veo que está por ahí, nos puede definir lo que es inteligencia artificial e inteligencia aumentada. No, es broma. Yo para mí inteligencia artificial sería aquella inteligencia que, por ejemplo, coche de conducción automática, es lo que os comentaba, en la M30 de Madrid o en aquellas o en la ronda de DAL en máximo tráfico que puedas encontrar, todos sean coches de inteligencia artificial y que entre ellas digan, oye, que yo quiero ir ahí. Espera, que pongo el brazo, ¿no? A ver, ¿dónde está mi cámara? Aquí. Pongo el brazo y pito, ¿sabes? Diciendo, ¿me dejas pasar por allí? ¿No? Podemos pasar por ahí y entre ellos se vayan comunicando y pueden hacer cosas, ¿vale? Para mí eso sería inteligencia artificial. De hecho, coincido con uno de los cofundadores de Siri, que lo define como tal, ¿vale? Que es Luca. Tengo por ahí algún libro suyo y demás, y que nos hizo una charla que estaba muy bien. Para mí todo lo demás es inteligencia aumentada. ¿Qué significa? Yo tengo mucho proceso de información, tengo mucha información, hago una red neuronal que lo que me va a permitir, que básicamente son matrices y algoritmos, y luego me dará un resultado acorde a lo que tiene, ¿vale? Que a nosotros toda esa información no la podemos procesar porque no tenemos esa capacidad, no tenemos ese hardware para entendernos, ¿vale? ¿Qué materia tenemos a nivel de batería? ¿Qué nos da? ¿No? Entramos ya un poco más en detalle. Pues las baterías nos dan tensión, que es medido en voltios, intensidad, en amperios, ¿vale? Y temperatura. ¿De acuerdo? La temperatura hemos dicho que era muy importante para nosotros, ¿vale? La inteligencia artificial o la inteligencia aumentada, en este caso, ¿vale? La IA, lo que nos va a permitir para saber cuánto de carga tengo en ese porrón, ¿no? Cuánto líquido, cuánto vino tengo en ese porrón que yo voy a poder utilizar. Lo que nos va a tener que hacer es, pues con esa información que obtengo, ¿vale? Con el histórico que voy a tener, ¿vale? Que son medidas, lo que nosotros llamamos medidas indirectas, es cómo le hemos pedido energía a esa batería a lo largo de la vida que tiene hasta ahora. ¿Qué eventos ha ocurrido con esa batería de carga y descarga? Que era, pues mira, lo he tenido que dejar de cargar cuando marcaba un 80% porque me he tenido que llevar el móvil, ¿no? O lo he cargado hasta el máximo y he dejado toda la noche cargando, ¿no? O, por ejemplo, histórico de temperatura. Pues mira, el otro día me fui a la playa y sin querer lo dejé a exposición al sol y se me ha puesto a 80 grados tranquilamente o 60 grados tranquilamente la batería, ¿no? Todo eso lo que hace la inteligencia aumentada es lo tiene en cuenta para poder estimar el porcentaje de capacidad que tenemos, ¿no? Y todo y aún así, y de ahí el mago que he querido poner aquí en modo de Lego, y todo y así nos dice un porcentaje predictivo, no es el real, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo eso es una química que dependiendo de todo este tipo de factores y de esta manera como lo hemos ido sacando información, pues hace que merme la vida útil de la batería, ¿vale? Y el porcentaje que nos indica los móviles en este caso puede estar más o menos afinados. Dependiendo del algoritmo que hayan implementado de este nivel de IA, nos puede ser mucho más fiable o menos fiable. Pero tenemos que tener en cuenta que las baterías no solo es temperatura, humedad y intensidad, sino es cómo le pedimos esa intensidad, durante cuánto tiempo, a qué temperatura le hemos pedido esa intensidad, ¿no? Cómo le hemos cargado, qué tipo de carga le hemos dado. Porque no deja de ser eso, una química que se comporta o cambia su comportamiento de una manera a otra, ¿vale? No es el porrón físico de cristal, sino el porrón físico de cristal se puede ir rompiendo por dentro o puede tener dilatación o se puede contraer,
¿vale? Y puede provocar que merme realmente la forma que tiene el porrón y convertirse, por ejemplo, en un botijo, aprovechando que tenemos a Big Man por aquí. ¿Vale? Entonces, cada vez se están poniendo más, sobre todo a baterías que son mucho más grandes, que están destinados más a industria, no solo en teléfonos móviles, sino en trenes y demás, hacer este tipo de IA, porque así realmente no es lo mismo tener que parar un tren y tener que cambiar todas las baterías que decir, no, pues mira, me está diciendo la IA que lo puedo seguir alargando a menos como mínimo 30.000 kilómetros más o 100.000 kilómetros más, ¿no? Que esas baterías se van durando más. Es nivel preventivo para entendernos, o productivo. Vale, Va un poco pues por el tema de lo que hablábamos tú y yo antes del directo, de que esa inteligencia aumentada pues nos sirve para predecir un poco cuando tenemos que meter nosotros mano, digamos, cuando tenemos que cambiar un componente o cuando tenemos en este caso que cambiar las baterías. Va por ahí. exacto. O también porque a lo mejor tiene cierto comportamiento que pensamos nosotros que la batería está totalmente desgastada y a lo mejor ha sido que lo hemos tenido a una temperatura muy negativa, se ha congelado esa batería por alguna razón, o esa química se ha congelado o se ha generado alguna parte de congelación, pero no significa que la batería esté mal, ¿no? Sino simplemente es que le tenemos que darle un rango de trabajo que sea más acorde a lo que necesita ese tipo de batería, ¿no? Y la batería está bien. Entonces también nos da un pequeño feedback para nosotros, así que... Pero bueno, dejo la ronda de preguntas porque no sé qué he hecho al Tenemos, final. Una tenemos horeta, por ahí ¿no? una de Rubén, la mayoría te la has ido soltando sobre la marcha, pero tenemos por ahí una pendiente de Rubén que es, dirías que estamos, creo que no la dije, dirías que estamos en pañales a nivel de tecnología de baterías todavía. Sí. La respuesta es sí. Sí. Sí, el problema es que, bueno, hay dos problemas. Dos problemas o dos soluciones o dos issues, o dilo como quieras. El hecho de que automoción se haya metido dentro del coche eléctrico es un problema, es un beneficio y un problema. Beneficio porque significa que el dinero que van a invertir en los coches eléctricos van a invertir mucho en tema de baterías y eso nos ayudará sobre todo a aquellos estudios de gente que estaban estudiando nuevo tipo de baterías, nuevo tipo de materiales o renovación de esas baterías una vez acabado su ciclo de vida y demás. Todo eso va a estar al auge porque va a tener dinero para poder subvencionarse. Contra porque la demanda del coche va a ser muy elevada y no hay litio para todos, en este caso. Son la gran mayoría de baterías. A nivel de uso de consumo, a nivel de smartphone, hoy en día todos los teléfonos móviles van con baterías de litio, ¿vale? El problema es que la batería de litio, el tiempo de vida, los teléfonos móviles los están diseñando para que de aquí a 2 o 3 años, normalmente si te cambias el móvil, no es porque si no tienes ningún accidente que rompa pantalla o demás, te cambias el móvil básicamente porque no te dura la carga de batería. Y tener que gastarte dinero para cambiar una batería, ¿vale? Tal y como están hechos este tipo de teléfonos móviles, te sale más rentable comprarte un nuevo teléfono móvil, ¿vale? Sí, Eh, es lo que se tiende en electrónica pequeña, en que te salga mejor comprarte uno nuevo que repararlo. Ojo que esto cambiará, ¿eh? Ojo que esto cambiará. Porque Europa, creo, a menos a nivel europeo, Europa está dando ya la capacidad de que o bien tú puedas reparar ese componente, como se hacía antiguamente, o sea, antes se estropeaba la tele, tú ibas y te la arreglaban. Sí. Pagabas la reparación y tenías tele para otros 10 años más o 20 años más, ¿vale? Con este tipo de consumo, de elementos pequeños de consumo, también se tiene que dar esta posibilidad y que sea barato y hasta que te lo puedes hacer tú mismo si quieres, Mm. ¿vale? Te tienen que facilitar los manuales y las herramientas para poder hacerlo. Y esto Europa ahora está apostando fuerte, que es la capacidad de que tú puedas repararte tus dispositivos de consumo, porque es un método de reciclaje sin necesidad de tener que de desechar aquel elemento que lo recicles o no lo recicles, pero que al menos le das una segunda vida, es para el uso que lo vas a hacer, ¿no? Claro. Ujú. Vale, un segundito que voy a buscar, que tenía por aquí unas cuantas preguntas, Jato. Un segundito, que se me ha ido un poco Entonces, el chat para para disparar, arriba. aprovechar, aprovechar. Lo tengo, un segundito que las tengo. Aquí, aquí, Teníamos, aquí, el kit de la cuestión no es mi charla, sino son las preguntas que tengáis y que yo pueda solucionar. claro, eh,
pregunta lo primero sobre opinión personal tuya. Dice, opinión sobre que haya que pagar los cargadores aparte y que no venga ya con los móviles. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo en que nos parece mal. Eso es marketing. Eso es marketing. Eso es intentar abaratar el precio. Eso, o sea, a ver, en un teléfono móvil, si miramos componente a componente, de los componentes que utilizan, de química, quiero decir, la gran mayoría son de elementos muy extraños o muy difíciles de encontrar. El tántalo, el litio, el cadmio, son elementos que son muy pocos dentro de la naturaleza y, y son muy caros, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Que con la gran demanda, no todo el mundo, antiguamente yo recuerdo, no todo el mundo tenía un móvil. El móvil era como si fuera para aquellas personas que realmente lo necesitasen o no era un bien común para todo el mundo. Sí, Hoy sí, en día totalmente. se ha abierto el mercado y prácticamente todo el mundo, casi todo el mundo tiene un móvil, sea de baja, de gama media, baja o alta, ¿no? Entonces todo eso lo que hace es incrementa el precio de demanda de este tipo de componentes que son muy difíciles de encontrar en la naturaleza. Y una manera que hacen es quito el cargador. ¿Qué pasa? Que la Comunidad Europea, creo que hay una de las normativas, o van a poner una directiva europea que lo que van a decir es que, tío, me tienes que entregar el móvil con aquellos elementos que necesito yo para poder cargar o descargar, ¿no? Y no me Mm. sirve simplemente un cable, ¿no? Y de hecho creo que ha habido en Francia, creo recordar, ha habido denuncias o que se adaptan a la legislación de gente que se vendía móviles sin cargadores y ha denunciado y aparte de la indemnización le han dado el cargador o alguna cosa de esta. O sea, es más bien marketing para mí que no otra cosa. ¿Vale? Espera, las que me has puesto, Anita, son las de Hato, ¿verdad? Las tengo yo por aquí en un blog de notas, o sea que no te preocupes. Eh, que me queda un poco atrás en el chat. Siguiente de Hato, que tiene unas cuantas, es las baterías de las... Espera, así, que las baterías de las cámaras si son como las de los móviles. Yo entiendo que no, que van un poco diferente, pero... No, al nivel de química además son iguales. Lo único que en vez de hacerlo en formato a lo mejor espiral, como las baterías normales que podemos encontrar de estas de pila normal, tiene a lo mejor otro tipo de formato, ¿vale? Eso depende de cómo el fabricante lo haya podido integrar en el casing que tiene. Pero sí, básicamente es que es lo mismo, ¿no? Es litio con algo, níquel con algo. El formato físico de cómo lo hayan puesto y demás, lo más típico es hacerlo en formato cilíndrico, porque es mucho más fácil de construir. Poner el electrodo que es en medio, que es el positivo, y luego todo lo demás lo van envolviendo como una espiral, que es la parte negativa. Es Sí, lo es que más fácil a la de hora hecho creo de que, vamos, no fabricar. he abierto ninguna por curiosidad, pero las que ves de cámaras, cada una tiene su formato, las hay más cuadraditas, las hay que tienen como una parte más plana y otra como con dos ovalados, y yo entiendo que probablemente dentro de ahí haya dos cilindros y luego ya sea como carcasa para adaptarla a lo que es la carcasa de la cámara, Sí, porque muchas piensa que veces lo que te también... encuentras es eso, que son, por dentro es formato pila-pila, cilíndrica, Ujú. pero luego lo encajan en otro Piensa que hay tipo muchos... de... Sí, piensa que hay muchos fabricantes que ellos hacen su tipo de carcasa. ¿Por qué? Porque interesa que una batería de Canon no se pueda poner en una batería de Nikon Exactamente. y viceversa. ¿Por qué? Por nivel de marketing. No es porque la electrónica sea diferente, es por nivel de marketing. Yo no quiero que me venga yo que sé, un objetivo de la Canon y la puedo utilizar en una Nikon, ¿no? ¿Por qué? Porque no me interesa. Otra cosa es que salga una ley, Que obliga se a que las... publique un estándar y que te diga que todas las baterías tienen que ser de esta manera, ¿no? Es lo que pasó con los cargadores de móviles, ¿no? Que la Comunidad Europea, no sé si la han sacado ya o está a punto de decir, que el cargador universal que tiene que haber para los móviles en Europa tiene que ser USB-C, por ejemplo. ¿Vale? Y que todos los móviles que se vendan en Europa tienen que ser todos con USB-C para unificar todo, ¿no? Aquí lo ideal sería que en cámaras también sacaran un estándar pues, similar. Dudo mucho que lo saquen. No, porque aparte ya o sea, es que sería a partir de cero en cámaras, porque claro, Nikon tiene unos diámetros de lente diferentes que los de Canon. Cuando tú pones, o sea, de hecho el diámetro de atrás, ya no hablo solo del de delante, que también, pero el Sí, diámetro sí. para encajar es diferente. Los conectores son diferentes, van acorde a la electrónica que tiene por dentro de la cámara, o sea, tendrían que cambiar
totalmente todo eso no va a ocurrir, o sea, no va a ocurrir. Exacto. Y luego que los servos del motor para ajustar, hay algunas que lo llevan al mismo objetivo y otros que no, ¿no? Ahí se tiende cada vez a que no, que cosa que a mí me disgusta muchísimo, sinceramente. Los servos Yo los llevan al objetivo. cada vez es más habitual que el motor esté en el objetivo, exactamente. Con lo cual, yo, por ejemplo, el motivo por el que sigo teniendo una Nikon y me sigue gustando Nikon es porque tienen las que yo me compro, el motor, llevan motor en la carcasa, en la cámara. De esa Ujú. manera, yo me puedo coger un objetivo un poco antiguo que no tiene motor de enfoque y lo va a Ujú. enfocar la cámara. Y enfoca de puta madre, con perdón por la expresión. Ya, ya. Yo que con los problemas de vista que tengo cada vez es más difícil que pueda enfocar manualmente, para mí es importante poder enfocar de forma electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Que no les conviene porque entonces el objetivo es más barato. Si ponen el motor en el objetivo es Sí, más claro, dinero. exacto. Pero bueno, esto estamos en todo, esto es marketing, es decir, vale, señores, hagamos un nuevo modelo de cámara, ¿no? ¿Hasta qué precio target estamos dispuestos a que nos cuesta, ¿no? Tanto dinero, pues eso significa que los motores saltan a los objetivos. Y quien quiera un objetivo bueno, pues que se lo pague, ¿no? O Exactamente. viceversa, ¿no? Porque hay objetivos que tienen motor en el objetivo y el motor del objetivo es, o sea, la primera vez que yo compré un Ujú, 70-200 era de ujú. marca Tamron y era baratito y aquello cuando me puse a intentar enfocar automático fue como, mira, no, esto no va para mí. Ya, ya, exacto. Pero Entonces, bueno, para que veáis, o sea, lo que quiero llegar a la conclusión es decir, tecnológicamente hay una barrera que el motor esté en el objetivo o esté en la carcasa, la respuesta es no. Muchas hombre, veces yo es creo una que decisión de marketing. sí que hay una, por ejemplo, cuando te tiras a las cámaras sin espejo y a las bridge, por ejemplo, no, las bridge tiene que tener la cámara, perdón, ahí me estoy liando, a las de sin espejo, en el Ujú. tamaño. Si tengo que tener además un espacio para el motor de enfoque, también me va a ocupar un espacio. Entonces ahí yo Sí, creo que puede tener que ver ahí el tema, ¿no? Porque también lo ves que los objetivos que tienen motor de enfoque es un objetivo un poquito más grande. Pero ujú. aparte de eso, no debería haber un porqué. No, no hay un porqué. El porqué es saber cuánto dinero, dónde el dinero que te tienes que gastar para la cámara, la primera inversión, ¿qué lo hacemos? ¿En que le pique el gusanillo y se tenga que cambiar de objetivo, entonces ahí ya le picará, ¿no? No, el tema está en que, por ejemplo, tú te compras una cámara y si te compras una cámara buena, yo con la primera que me compré me tiré más de 10 años. Hasta que me compré otra cámara porque ya se me iba quedando pequeña desde hacía tiempo, pero vamos. Pero objetivos, lo normal es que no te quedes con uno solo. Te compres, pues, primero uno más baratito para empezar, luego te compras un tele, luego te compras una focal fija, luego, entonces, claro, no te vas a gastar más en los objetivos. Una cámara te vas a comprar una Exacto. cada X años. Objetivo, Ujú, en esos años que tienes esa misma cámara, igual te has comprado 4 objetivos. ujú. No, Así no, de está simple. claro. Entonces hacemos Pero los bueno, objetivos más caros. exacto. Si lo relacionamos todo esto con la batería, las baterías que tienen utilizadas en las cámaras no es lo mismo que el consumo que estéis haciendo, dependiendo del uso que tú le hagas a la cámara, que tires más o menos de esos servos, de esos motores, ¿vale? Lo que estás haciendo es un comportamiento muy diferente a lo mejor con una persona que simplemente hace un autoenfoque y ya está, ¿no? Entonces lo que quiero decir, que a lo mejor por el mismo tipo de batería, mismo cámara, mismo enfoque, a lo mejor hay gente que la batería le ha durado más o gente que la batería le dura menos, ¿no? ¿Por qué? Porque este régimen de trabajo que estáis haciendo a la batería es muy diferente, Claro, aunque sea el mismo tipo de batería, ¿vale? claro, por ejemplo, Para que eso, veáis, eso a lo lo veo mejor mucho hay en las gente de. que... Perdón. No, no, y decía, y a lo mejor también a la temperatura a la cual estás exponiendo esa cámara, pues también es muy diferente, ¿no? Para que veáis que todo suma y al final la batería es un acumulador de energía, pero que se ve muy mermada por corrosión, pasivación y sobre todo por que todo está muy enlazado con temperatura, para entendernos. Y la manera que lo tenéis de cómo le cargáis esa batería y cómo la descargáis, ¿no? La manera del régimen de trabajo. Luego también es mucho de la cámara. O sea, las cámaras, por ejemplo, primero la Nikon tiene unas baterías más grandes, las que yo tengo, Ujú, y la Sony, que ya es una sin espejo, esa tiene batería más pequeña, ya te va a durar menos porque la batería tiene menos capacidad. Y ujú. como es sin espejo, todo el tema del visor es electrónico, la pantalla es electrónica, todo lo que es mirar por el visor, todo lo que es mirar cómo va a salir la foto, ver la foto después, todo eso te está consumiendo batería. Entonces duran mucho menos. Está claro.
Claro, está claro. Me vas a disculpar un momentito porque creo que está empezando a llover fuerte y voy a coger la ropa Te que la tengo esperamos y voy tendida. revisando qué preguntas quedan para ¿Ves después. mirando las preguntas Perfecto, ahora? Venga, venga. perfecto, sin problema. María, está lloviendo. El objetivo es sacarnos más dinero, exactamente, Bigman, exactamente. Entonces estás más guapo, ¿no? Pero son más pequeñas. Tengo las preguntas, el resto de preguntas por ahí. Buenas, Elena Becas. Jato, tengo el resto de preguntas por ahí para ponerlas. Luego, Perdonad, tal, vale, estaba revisando. Perdonad, que está comenzando a llover. Sí, Suerte que ha venido mi mujer y ya la está sacando ya. en Me está cámaras hay echando una mucho mano. mercado, Mary Luis, y también van cambiando el mercado para hacerte gastar. Ahora están picando a la gente más a las cámaras sin espejo, porque son más pequeñas, son más cómodas de llevar, etcétera, etcétera. Pero ahí se te va en que acabas teniendo que comprar, en vez de 2 baterías como tenía yo en la Nikon, para si se me acaba una tengo otra, acabas yéndote por ahí de paseo con 4 baterías, porque una batería igual te dura 3, 4 horas. Entonces en un viaje necesitas más de 2, yo por lo menos. Teníamos por ahí más preguntas de Jato, si se me escapa alguna. También nos decía Jato que en teoría el tema de lo de no vender el cargador con el móvil también venía por una directiva de la Unión Europea para que no se gastase tanto en cargadores por temas de ecología. Para que al Sí, pero menos... se han dado cuenta de que los problemas chinos, de que cómprate algo que sea marcado CE, que no significa que sea China Sport, que también lo puedes encontrar, ¿eh? Que lo etiquetan igual, ¿eh? CE como China Sport, ¿eh? Así que tienes que tener mucho cuidado donde compras cosas en este Claro. sentido. Teníamos otra por ahí. Decía Javi, ¿es la pila de hidrógeno una opción o es algo que ya han descartado? No, la pila de hidrógeno no es una pila como tal, ¿eh? La pila de hidrógeno, bueno, es una pila, sí. En este sentido es pila, no es batería, quiero decir, ¿vale? Lo que pasa es que el hidrógeno es muy A mí también. inflamable y no es recargable. O sea, tienes que añadir el hidrógeno para entendernos, para darle esa energía para que te pueda seguir dando esa energía, ¿vale? El problema de la pila de hidrógeno es que para poder conseguir hacer la parte eléctrica necesitamos, si ya el móvil ya tenía bastantes materiales raros, uno de ellos sería añadirle el platino, ¿vale? Y eso realmente es muy caro para entendernos, encarecería todo bastante. Y luego, ¿cómo generamos ese hidrógeno, ¿no? Cuando estuvimos hablando con Miguel Ángel sobre este tema de pila de hidrógeno, el problema no es la pila en sí, sino es ese hidrógeno, ¿cómo lo hemos conseguido, ¿no? Porque no lo encuentras de manera natural en lo que es el ambiente, lo tienes que procesar de alguna manera, ¿no? Y la energía que has utilizado para hacer ese proceso de hidrógeno, si es limpia o no es limpia, ¿no? Entonces es muy complicado. Y al final eso no deja de ser una pila, no la vas a poder recargar. Es que se me ha gastado la pila de hidrógeno, la tengo que recargar que poniendo hidrógeno, ¿no? Claro, entonces Y volvemos eso no es otra vez sencillo. a demasiado mal gasto de material, claro. Aquí lo que se tiene que conseguir, aquí lo que se tiene que conseguir es, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es ¿por qué el LED blanco tuvo tanto éxito, ¿no? Tiene tanto éxito las lámparas de LED, ¿no? Y fue en el momento de que el LED se consiguió integrar dentro de una bombilla normal, que tú pudieras hacer así, desenroscar la bombilla antigua y enroscar una bombilla de LED con toda la electrónica que tuviera, dando la luz que tuviera que dar. Hay un momento, es cuando las bombillas, el precio de la bombilla, o sea, el LED blanco tuvo éxito, para entendernos. ¿Vale? Lo mismo pasará con las baterías, ¿no? En el momento que encontremos algún tipo de batería recargable, que se utilice elementos que no tengamos en abundancia en la Tierra y podamos sustituirlos de manera fácil en donde tengamos las pilas normales corrientes del mismo tamaño, ese día esas baterías tendrán bastante éxito, para entendernos. Pero mientras tanto estamos muy limitados, básicamente porque no encontramos aquella química que nos pueda ayudar a dar un mínimo a dar un mínimo de demanda a todos estos elementos electrónicos y demás a nivel energético, quiero decir. Claro. Sí, es que además tiene que ser algo que nos vaya a dar una durabilidad, porque claro, cada vez tenemos más componentes energéticos que necesitan batería y lo que no puedes es volver a baterías desechables, sea del material que sea. O Exacto, y que te vayan bueno, a y durar poco antes, tiempo.
Y antes recuerdo que se cargaba un móvil y duraba una semana el móvil y lo utilizabas como tal, ¿no? Lo que pasa es que no utilizabas internet, lo que hacías lo utilizabas como móvil, que es voz y mensajes y ya está. Los SMS de toda la vida. Acá hay un tema también que también es parte de la gente que diseña y demás, es que cada vez tienen que hacer sistemas más de bajo consumo, ¿vale? Una pantalla muy grande y bajo consumo no es compatible. Una pantalla de los móviles de smartphone que sea muy grande no es bajo consumo, porque la retroiluminación que necesito en momentos de que incida el sol directamente, tú tienes que compensar ese sol que te está dando la pantalla para que tú puedas ver el contraste y puedas ver la información. Esa es mucha energía. Vale que no es siempre, está todo el día el sol dándote en la pantalla, pero ahí se desecha mucha de la energía que se utiliza sobre todo en los teléfonos móviles. Eso es la Más pantalla, que, más, sí. más que la comunicación, ¿eh? Cuando miras en el móvil, cuando miras el consumo, casi siempre lo que más te consume es la pantalla. Más que Sí, ninguna otra sí, sí. aplicación que a lo mejor tengas abierta todo el tiempo. Lo que más te consume es la pantalla. Y eso que yo tiendo mucho a bajarle por el tema mío de migrañas, viste, y demás. Siempre tiendo a tener un brillo lo más bajo que lo pueda haber. Pero Pero es aún el así elemento que más, sigue siendo lo que sí, más consume. que más consume, exacto. Mm. Me dice, a ver, más que tenemos de Jato. Entiendo que la que te respondiera que si habrá alguna tecnología que revolucionará eh, a ver, si habrá alguna tecnología que revolucione y que haga que esas baterías duren mucho más tiempo, la carga de la batería. Eso esperamos, Y eso es lo esperamos. que se está intentando conseguir. Por eso decía que con Eso, lo que tú eso, habías hablado, más o menos se había respondido. Luego, sí, sí, ¿cuáles eso es son lo que las eso. baterías más ecológicas Las a día de baterías hoy? más ecológicas, todas contaminan, todas contaminan. Las que más contaminan son las de plomo, está claro, pero es que prácticamente todas contaminan. Litio puede ser que es la que menos pueda contaminar, pero es igual. Todo ese tipo de batería que sí cae en un ecosistema y demás, esos metales suelen ser metales que no están de manera natural en un ecosistema y no deja de contaminar o añadir alcalinidad, por ejemplo, al agua, si cae en el agua y demás. Entonces, todos esos elementos se deben de reciclar. Y nos da otra. El resto también podéis lanzar preguntas, ¿eh? Jato está lanzado y me parece genial, pero el resto también podéis preguntar cosas. Sí, Si se me escapa alguna, repetirla por fin. Nos dice una pregunta polémica y un poco lúgubre que se me ha ocurrido. ¿En qué se parece una pila a una bomba? ¿Las pilas de hidrógeno se parecen a las bombas de hidrógeno? bomba de hidrógeno. No, 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 son dos cosas muy diferentes. No, Pero esto yo creo que Miguel Ángel no lo podría responder, ¿eh? Más, porque es ingeniero químico. La pila de hidrógeno lo que estoy haciendo es a través del aire y del hidrógeno, a través de un catalizador, que en este caso es platino y algún elemento más, lo que estoy haciendo es eh, genero electricidad a través de esa unión. Lo que hago es cojo el hidrógeno y el oxígeno, lo uno y el resultante obtengo agua, ¿vale? Pero durante ese proceso de unión, a través del catalizador, me genera esa electricidad, ¿vale? Las bombas de hidrógeno, creo recordar, y esto estamos hablando de química, lo que hace es intenta de que el hidrógeno, por algún tema de división o no lo sé, esto a lo mejor Bitman no lo puede decir mejor, hace una reacción en cadena que lo que provoca es la explosión por una pequeña proporción de hidrógeno, una explosión muy grande, ¿no? Nos dice Bigman, dice, la bomba de hidrógeno es una bomba atómica clásica cuyo objetivo es desencadenar una reacción de fusión de hidrógeno. Exacto, ahí está. Muchas Es gracias, eso. Bigman. Sí, sí, Bitman lo tenemos ahí para el Así, capote. así la gustó, se controla un montón. Entonces, nada que ver, exactamente, nada que ver. No, nada que ver, Jato, nada que ver. Y Rubén nos pregunta, dice, ¿cómo deberían aprovecharse o desecharse las baterías? ¿Se podría aprovechar para algo posteriormente a su vida útil? Lo que se están estudiando, o sea, como elementos, y se desechan los elementos, se extraen, se vuelven a reciclar y se utilizan pues, para hacer otros componentes que no sean baterías, ¿vale? Eso sí. De toda la batería no sé cuánto elemento se recicla, pero yo creo que bastante. Aquí la idea sería de esas baterías que se desechan porque ya no almacenan, ya no tienen capacidad de almacenar la energía suficiente, si las podemos, digamos, limpiar ese botijo que teníamos
lleno de pozos y podemos eliminar ese pozo y darle una segunda vida a esa batería. Eso es lo que se están haciendo muchos estudios, al menos lo que comentaba Miguel Ángel en su día, se están haciendo muchos estudios para poder darle esa segunda vida sin tener que reprocesar esa batería o hacer un mínimo cambio posible. Eso sería lo ideal. Sería lo ideal, pero claro, tendríamos lo mismo, el mismo tipo de batería, tendríamos la corrosión, la pasivación, seguiría estando ahí presentes, por mucho que yo le diera una segunda vida, ¿no? Vale, entonces, ciertamente lo que dice Rubén, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, los usuarios, para llevarlas al lugar adecuado. Si existe algún canal adecuado, porque dice que ninguno le ofrece confianza a día de hoy. Que ahí entramos ya en otra temática y en otra... Claro, es que el en tema del otro... reciclaje sí, el tema del reciclaje son las comunidades autónomas aquí en España y cada comunidad autónoma, la planta que se utilice para extraer todo ese litio o todos esos elementos es la que tenga la capacidad y la tecnología para poder hacerlo, ¿no? Y también dependerá de la inversión de dinero que se haga por comunidad autónoma en este sentido. Yo creo que se tienen que poner mucho las pilas porque cada vez va a haber nunca mejor dicho, va a haber muchas pilas o muchas baterías que se van a encontrar, sobre todo en los puntos de reciclaje. Claro, es que, por ejemplo, eso es lo que le están diciendo Javi y Elene, pues los puntos limpios, los puntos limpios. Y claro, ahí es donde dice Rubén Sí, exactamente, que es lo que no le ofrece confianza, porque a día de hoy yo creo que se ha visto, no tengo, no he seguido al 100% cosas de este estilo, pero creo que sí que se ha visto que lo que tú dices, que hay comunidades autónomas que sí, el punto limpio existe, porque eso ha acabado siendo como obligatorio, creo que normativa europea, no estoy segura. sí, Entonces pongo el punto limpio porque esto es obligatorio, pero que detrás de ese punto limpio realmente se haga todo el procesamiento que se tiene que hacer a los componentes es lo que no le da seguridad a Rubén, y que ahí yo lo llevo todo claro, a punto yo esto no. limpio e intento confiar, porque como usuario lo que más puedo hacer yo, hasta donde yo puedo llegar, es a llevarlo a un sitio donde lo puedan reutilizar y reciclar. Eso es todo lo más que yo puedo hacer, pero no sé hasta qué punto los puntos limpios de aquí de Exacto. Madrid lo están trabajando y lo están tratando bien. Exacto, claro, normalmente siempre este tipo de concesiones son concesiones a entidades privadas y las entidades privadas pues dependerá, ¿no? Claro. No sé, a lo mejor si hay una empresa que se dedica a hacer baterías y le interesa que todas esas baterías que se tiran a punto limpio, pues ya me encargo yo de reciclarlas, pues ok, muy bien. Pero si no, pues hay que ver qué se hace con ellas, ¿no? Aquí estaría bien poder involucrar la administración para que cada comunidad autónoma nos explique qué hace con el reciclaje de esas Claro. baterías. Y ¿Vale? ahí, Lo por que está ejemplo, claro yo es en que esa mi... batería no puede ir al río, no puede llegar al mar, no puede llegar a según qué ecosistemas porque matas el ecosistema. Claro. Y aquí, por ejemplo, en mi zona, yo quiero creer que sí que se lo toman con cierto en serio, porque no es solo que tú tengas un punto limpio, sino que además, para facilitar al usuario el llevar las cosas a un punto limpio, porque saben que somos tirando a baguetes, hay punto limpio móvil. Es decir, cada semana del mes, o cada cierto, no cada semana del mes, sino cada cierto tiempo, cada semana, hay unos contenedores que los mueven de un punto a otro, grandes, mucho más que lo que es de la basura que te llevas, para que lleves ahí pues la pequeña electrónica, Mm, las baterías, las pilas, el aceite, cristal. Bueno, cristal no es el no. habitual, pero cosas ya no tan habituales, para que lo tengas a mano, que puedas decir, bueno, mira, pues me lo guardo en casa 2 semanas y no tengo que ir hasta el punto limpio que me queda, el quinto pimiento y medio, sino que ya lo tengo cerquita de casa a 4 pasos para llevarlo. Entonces yo creo que si se Sí, toman esa molestia, quiero creer y espero que sí que sea porque se la van a tomar también luego por detrás, no solo sí, de sí, sí. cara. El momento que se registra en el punto limpio tiene que haber una trazabilidad de qué se hace con ese residuo y cómo se procesa, ¿no? Que no es solo burocracia, quiero decir. Y ya te digo, a nivel europeo yo creo que España ya nos ha tocado más de una vez, bueno, ya les ha tocado más, le han llamado la atención más de una vez porque somos de todos los países europeos que menos reciclamos, ¿no? O ya sean nosotros como usuarios o ya sean las empresas estilo Ecoembes y demás que se encargan de hacer este tipo de concursos, son empresas privadas que se encargan de hacer este tipo de trabajos que realmente a lo mejor no están reciclando bien todo ese tema material, ¿no? Pero bueno, ya te digo que esto a nivel europeo, sobre todo cara al 2030, que ya se elimina el diésel de transporte público y hay mucho tema en materia de prevención de riesgos, de reciclaje, pues cada vez
se están poniendo más las pilas. Pero claro, la gente no actúa hasta que no tenga una normativa que le obligue a hacerlo y que tenga una multa penal, para entendernos, ¿no? Claro. Eso es lo triste. Una cosa que me da mi curiosidad, porque está diciendo Lene, por ejemplo, que ella las pilas las recicla, las guarda porque Lene es artista, ¿vale? Dibuja, hace esculturas, entonces dice que guarda las pilas para hacer esculturas. Y claro, se corroen y que la corrosión para ella es parte va a ser parte de esa escultura. A mí me entra la curiosidad y el temor de que, vamos, confío que Lene con los estudios que tiene también por detrás sabe lo que está haciendo, pero de la problemática de eso que pueda ser tóxico el utilizarlas de La esa manera. corrosión es, sí, la corrosión hay que mirar, hombre, yo no le pasaría la lengua a la corrosión que pueda tener una Obviamente. batería, Un besito, Lene, que tengas buen día. pero, pero yo lo que intentaría es, si yo tuviera ya esa escultura hecha y está al punto óptimo de corrosión, lo que haría, intentaría impregnarla de algún tipo de epoxi que perseverara todo el entorno para que no vaya a más o que le diera un poco de aislamiento para que no se convirtiera en algo mucho más tóxico. Sí, Porque la corrosión no solo es lo que ves visual, sino también hay algún gas que puede desprender la batería. me dice que Y justo, eso es, cuando te he oído decir epoxi, digo, vale, pues entonces ya sé qué es lo que está haciendo y nos confirma que sí, que eso es lo que hace exactamente. exacto. Cuando tengo el nivel de corrosión que quiero, lo sello con epoxi para que no vaya a ser un problema. Exacto, porque si no puede generar un gas. O Perfecto. sea, la corrosión, uno de los enemigos grandes es el agua, pero también es el aire. Claro, sí, Es sí. la oxidación también. Y entonces hay que tener mucho cuidadito. Rubén nos comenta también eso que dice que cuando él desecha cosas a punto limpio, que paga por peso, cuando desecha stands, que por eso ha cambiado a reutilizables. Sí, sí, sí. Yo siempre Yo no todo lo lo que sabía sea porque yo cuando llevo cosas a punto limpio, pues no, aquí por lo depende de menos la no, comunidad, es lo que te digo, depende de la de comunidad la comunidad autónoma no, autónoma. y de la Nosotros empresa aquí, que lo haga. sí, por ejemplo, en Barcelona, ciudad que tenemos aguas de Barcelona, en la Diputación de Barcelona o el Ayuntamiento de Barcelona, lo que hace es que si tú llevas cosas al punto limpio que tienes allí, nosotros tenemos una tasa de residuos dentro del, ¿cómo se llama? Del recibo del agua, Mm. ¿vale? Que se utiliza para estos menesteres, que si tú llevas cosas al punto limpio, lo que te hacen es una rebaja de ese impuesto, básicamente. Básicamente porque lo que estás haciendo estás favoreciendo este tema a punto limpio. Bueno, ya te digo, depende del ayuntamiento, depende de la comunidad autónoma, depende de la diputación, depende de muchas cosas, lo aplican de una manera o de otra. Rubén dice, hablo de una tonelada de madera, por ejemplo. Dice que ahora los hace de aluminio anodizado y que son modulares, entonces puede aprovecharlos para decir, lo desmonto con una forma y lo puedo montar con otra forma diferente. Puede cambiar el ensamblaje. Y Melo Luis dice Mm. eso, que ya tiene la duda de si en Sevilla se hace bien o no el reciclado, pero claro, es lo que decíamos antes, Melo Luis, lo único que podemos hacer como usuarios es confiar y al menos intentar llevarlo a un punto limpio, porque desde luego la otra opción que tenemos como usuarios es lo tiro a la basura, a la normal, a la orgánica o a la tal, y ahí sí que sabemos que no va a un punto limpio, que no se recicla y que contamina. Entonces, lo único que tenemos en nuestras manos es Exacto, eso. exacto. Pero bueno, pues muy bien, muy bien. Si os queda No alguna sé si tienes preguntilla más. más, porque yo creo Sí, no sé si que tienes alguna duda más. Si no, pues yo ya me voy despidiendo, continúo a mí me quedaba, yo creo y... que más o menos se ha ido diciendo, pero así Ujú. por tener por un resumen de recomendación a la hora de cuidar nuestras baterías para que la vida útil sea más larga. Las de portátiles, las de móviles. Más A o ver, menos se puede ver con todo lo que has ido comentando, pero por tenerlo a modo resumen. a modo resumen, la temperatura influye mucho. Temperaturas altas, exponer tus baterías a temperaturas altas, incrementa, o sea, reduce la vida útil de la batería. Por tanto, tener cuidado con las exposiciones directas al sol, de cuando estemos en la playa y dejemos el móvil en la playa, aunque esté tapado con la sombrilla. Cuidado esta exposición de temperaturas porque es algo que lo que estás haciendo estás mermando. O sea, a nivel eléctrico va muy bien, porque la batería favorece el paso de electrones, pero lo que estás haciendo es acelerando la vida útil de la batería. ¿Vale? Por tanto, intentemos mantenerla a una temperatura más o menos óptima. Eso por Ujú. una parte. Segunda,
Las baterías de litio no hace falta hacerlas ciclos completos como hacíamos antiguamente con las baterías de níquel y lo que fuera, ¿vale? La gracia que tiene es que la batería de litio no tiene ese efecto de memoria que hemos estado hablando de antes, ¿vale? Sí que es cierto que a comparación de las de níquel y magnesio, si las baterías de litio permiten hacer la recarga, me lo invento, 100 veces, se pueden recargar 100 veces, las de níquel y magnesio a lo mejor las puedes recargar 1000 veces, ¿vale? Es la gracia que tiene ese tipo de química. Pero en contra, las baterías de níquel y magnesio tienen el efecto de memoria y a lo mejor de esas 1000 veces ya a partir de las 300 ya deja de ser productiva y las de litio pues sabes que esas 100 veces te van a dar siempre el máximo rendimiento de ese tipo de batería. Cargarlas cuando las necesitéis, eso está claro, pero no estéis todo el rato cargando y descargando, poniéndolo en el cargador de per se porque eso no ayudará, no ayudará, ¿vale? Ujú. Cuando notéis sobre todo que cuando estéis cargando una batería, notaréis que se calienta. Es normal que se caliente y ya es habitual, pero no me lo pongas al lado de otro foco caliente. No sumemos temperaturas. ¿Vale? ¿Qué significa? Estoy cargando el móvil al lado de estoy cocinando, donde tengo la sopa que está hirviendo, ¿no? No, Al lado del evitemos esa rallador de casa. exposición. O tengo el cargador justo encima del vídeo del TDT que está calentito. Del Evitemos router. esa exposición. Exacto, o el router. Evitemos esas exposiciones, porque lo que vamos a hacer es lo que te digo, llevamos temperaturas elevadas y minimizamos la carga, ¿vale? Y poca cosa más. Y que sepamos que las baterías es un desechable totalmente. Y yo os recomiendo que si no es muy caro cambiar baterías, en el momento que tengáis un móvil, si para vosotros el móvil os sigue dando las mismas funcionalidades que teníais y no tenéis ninguna necesidad de tener que cambiar de tipo de terminal a última generación, Ujú. que no os dé pereza tener que llevarlo al servicio técnico y que os cambie la batería, que no pasa nada. Es como los auriculares normales que se pueden acabar rompiendo y demás por el uso, no pasa nada. Las baterías igual, ¿vale? Y sabemos que al menos ahí en el servicio técnico como mínimo van a reciclar correctamente esa batería. Otra Los cargadores pregunta. son, Perdón, sí, creo que vas a ello. Dale, dale. sí, los cargadores son importantes. Intentemos que sean cargadores homologados de si han marcado CE, ¿vale? No China Sport, que también marcan CE, sino marcado CE. Que tenga una marca un poco comprometida y que como mínimo han hecho las normativas correspondientes. Porque va a pasar eso, que os vais a encontrar situaciones que por culpa del cargador el móvil a lo mejor ha quedado bien, pero se ha sobrecalentado o sea lo que sea, ¿vale? Y Y nada, me no, queda y eso, poca cosa más. una pregunta por lo que te decía de la compañera que tengo de trabajo. Ujú. Que claro, tiene todavía la mentalidad de que hace falta cargar la batería del todo y descargarla del todo. Y no sé por qué tiene también la mentalidad de que es bueno que todos los días se le dé el uso a la batería. Yo entiendo, por Sí, porque ejemplo, a día de hoy yo creo que puedes tener enchufado a la corriente el portátil y ahí no está haciéndose uso de la batería y se está reservando, digamos, ¿no? no, depende del portátil. Los primeros portátiles que lo que agregaron la tecnología antiguamente era el portátil siempre estaba cargando la batería. De ahí que las baterías las dabas un excesivo calor por el hecho de que siempre estén cargando y entonces recortabas la vida útil. Fueran de níquel magnesio o fueran de litio, lo que fueran, es igual, Ujú. ¿vale? Em, en el 2010 más o menos, e insisto, con Apple, porque fue uno de los primeros que integraron este sistema, lo que hicieron fue que cuando la batería totalmente estuviera cargada, lo que hacía es no cargar la batería y la reservaba. Pero no todos los portátiles tienen por qué tener ese tipo de función. Hoy en día cada vez más sí lo están haciendo y sobre todo hay esos portátiles de los cuales la batería no se saca, no es como un carrete como hacíamos antes con los móviles, sino ya la lleva integrada. Entonces utilizan este tipo de mecanismos, ¿vale? No cargar la batería tiene una descarga, o sea, aunque yo no la esté utilizando, la batería se va descargando, porque la química que tiene en su interior hace que genere un poquito de calor o hace que genere con una pequeña resistencia que se vayan descargando poco a poco. Eso es normal. ¿Vale? Por eso de tanto en tanto, cuando detecta que tiene una descarga y demás, pues la vuelve a cargar y la vuelve a descargar y entra en ese estado, en ese diente de sierra que yo le llamo, ¿vale? Eso es habitual y es normal.
Que tenga que hacer ciclos completos con las baterías hoy en día no es necesario. Que siempre le tenga que darle uso, sí, es adecuado. ¿Por qué? Porque la pasivación, que es lo que comentaba, es que entre el litio y el elemento de electrodo que yo tengo ahí se genera una pequeña capita que para poderla eliminar esa pasivación lo que hacen es darle un uso. Como le obligo a pasar corriente, a pasar los electrones, esa pasivación se disuelve o se minimiza y se genera otro, digamos que se genera otra pasivación favorable al paso de electricidad. ¿Vale? Entonces, intentar darle un uso siempre va bien. O sea, Pero tener la como cada batería y cuánto intentar... recomendarías, porque yo creo que tampoco hace falta hacerlo cada día, básicamente. O sea, a lo No, mejor cada día no, una vez a la pero no semana, sé. una vez a tal, coger O y te diría que descargar. una vez al mes, no pasa nada. La pasivación no es algo que sale del día, de un día para mañana, Mm. pero sí sale a lo largo del tiempo. Tenemos otra pregunta ¿Vale? de Lu. Dice, ¿qué diferencia hay a nivel eléctrico entre las... Vale, no la había leído entera. Yo pensaba que íbamos en serio. ¿Qué Es lo. diferencia hay a nivel eléctrico entre las patatas bravas, las patatas con alioli y las braviolis esas? Lu, vente a Barcelona y sacamos y salimos de dudas. Como me ha empezado con la de nivel eléctrico, yo iba leyendo ahí totalmente en serio, La ha colado, ahí te convencidísima. la ha colado. Ahí Lu no la ha colado. Nos quejamos de Ali, pero Lu es Totalmente, el máster. hasta el fondo, la cola hasta el fondo. Es que se No, no, solucionó. te vienes y las probamos. Igual que yo cuando vaya a Volviendo, Madrid, si puedo, la probamos también. volviendo eso a las de portátiles, que yo recuerdo, por ejemplo, los últimos que he tenido, pues tú lo tienes enchufado y no notas que la batería se caliente porque no está haciendo un ciclo, no está cargando constantemente. Sí que recuerdo que el Pero primero que que no. tenía, cuando lo tenía enchufado a la corriente, muchas veces le quitaba la batería porque si no sí que estaba calentando porque estaba cargando constantemente. Exacto, por eso es Ya porque no notabas tenía la electrónica para desconectar la batería. que esto Mira, mira, hablamos que del tengo por aquí. 2000, pues, no sé, Que antes tengo del el mayor por 2010. aquí. Sí, ¡Hala! sí. Y bueno, es eso. Yo lo que hacía siempre con baterías antiguas, lo que hacía era desconectar la batería si la utilizaba como sobremesa, no hacía más. Pero bueno. Pues si Hoy en día no quieres, hace falta. Hoy en día yo creo que ya casi todos los portátiles con un poco de cara y ojos ya tienen todo este sistema sí, ya integrado. Pero no está de más de preguntar o antes de comprarlo, de comprobar si lo tiene. En algún sitio lo tiene que indicar, ¿no? O sea, algún cómo manual de se llama usuario este de esos... sistema? ¿Cómo lo No, no, no. buscas? El manual de usuario te lo dirá. El manual de usuario te recomendará el uso De de la la batería. batería en el portátil. Y ahí te tendrá que explicarte si se recomienda o no recomienda cargar siempre el portátil, hacer uso y demás, ¿vale? No te Correcto. va a decir que sea un uso, un tipo de desconexión de batería porque no tiene un nombre normativo Ujú. para entendernos. Pero ahí los manuales te explicará cómo te recomienda alargar la vida de De la las baterías batería. de los portátiles. Correcto. Muy bien. Pues nada, pues eso. Nada, pues oye, Dice espero que Rubén que os él se haya... apunta a las cervecitas con bravas si se hace y que Lu dice que buscamos fechas. Claro que sí, buscamos esa electrónica. Bueno, yo espero que os haya servido ya te digo, la píldora informativa de tema de baterías. A mí me ha parecido Más que muy nada, interesante. el ejemplo con el porrón para que veáis que las baterías, aunque sea una electrónica, se puede asimilar se puede hacer el símil con algo que tengamos a día de hoy cerca, para que veáis que no la electrónica nunca es hablar en chino o en japonés o en otro idioma. Y bueno, más que nada para que, pues eso, ahora ya tengáis una idea de tipo de baterías, qué le afecta, qué no le afecta, cómo las tenemos que cuidar, ¿no? Genial. Sí, sí. Tú Y no lo ves, toda pero Jato ha lanzado de los sonidos que yo tengo el aplauso. muy Y bien, su que muy dice que bien. genial, y vamos, yo creo que en general ha estado, me encanta porque explicas de una forma muy comprensible lo que tú dices, es una forma de acercar la electrónica que no siempre se explica de Claro, manera esa es la idea. fácil y no es fácil hacerla asumible y entendible para todo el mundo, te lo explicas genial y a mí, yo me he quedado Intento con muchas explicar, cosas. sí, yo intento explicarlo de una manera, de hecho mucha gente me lo dice, ¿eh? O sea, dice, es que la manera que tienes de explicar a lo mejor ayuda a entender a mucha gente que no tiene ni idea y encima les creas la necesidad de estar atento porque lo explicas de alguna manera que hace que te centres la atención. Yo digo, me estás mirando con muy buenos ojos, yo soy uno normal y corriente, No, tengo que no, decirlo. pero es verdad, o sea, dicho desde alguien que ha dado formación muchos años y que sigo trabajando en temas de formación, no todo el mundo tiene esa capacidad de simplificar las cosas para que las entienda todo el mundo. O sea, te sale de Claro, natural, perfecto,
pero no todo el mundo tiene esa capacidad y se agradece mucho. Se agradece mucho. Sí, Te sí, siguen por sí, yo aquí me dando las pongo... gracias Big Man, Elena Mecas, Mel Muy Luis, bien. Lu. Muchas gracias a todos vosotros. Disfrutar, espero que os haya servido la píldora informativa y cuando queráis hablar de otra cosa, alguna otra píldora informativa y que pueda y que yo tenga conocimiento, aprovechamos, buscamos otro ratito y lo hacemos, ya ves. Ya te digo, la idea de mi canal era hacer este tipo de píldoras informativas, de ir explicando a la gente que podrá participar. Más que nada porque entiendo de que eso, que hay mucha gente que utilizamos la electrónica de hoy en día, no sabemos lo que estamos utilizando y tampoco no sabemos si realmente lo estamos utilizando de manera correcta o no. Exacto. Ya no sea a nivel técnico, sino a nivel también ético, el hecho de consumir electrónica no sabiendo lo que realmente hay detrás, ¿no? Y lo que puede conllevar un uso no adecuado de esa electrónica, ¿no? Y mi idea era eso, hacer con el canal, así que espero que poco a poco lo pueda ir haciendo y ya nos iremos viendo entre todos. Pues sí, esperemos que sí. Yo creo que ya te tengo dado el follow para cuando hagas pruebas, cosas o empieces, ya tenerte por ahí, que no te tenía Javi todavía. es el que Javi me ha echado alguna mano que otra, pero sí, sí, no, yo os la Pero agradezco, sí, pero sí, bueno, cuando necesites también, ya sabes, por ahí estamos. No te tenía todavía muchísimas fichado, pero gracias. creo que ahora ya sí te tengo en el follow, Ahí estamos. para verte cuando hagas test o empieces o lo que sea. Y muy agradecida de que te hayas venido por aquí a dar la No, charla. Dejamos ya el muchísimas videojuego. gracias a todos vosotros, ya ves, faltaría más. El hecho es que nos podamos ir, pues eso, haciendo estas charlas de bar, como digo yo, Claro, de pasar el rato, reírnos, divertirnos, ¿no? Hacer un poquito más ameno y si encima estamos aprendiendo cosas nuevas, pues eso que nos pues llevamos, eso ¿no? que nos llevamos, exactamente. Pues muchas, Muy muchas bien. gracias. Te dejamos el libre, que veo que tienes también por ahí a la Sí, peque. sí, tengo lío. Y nos vemos. Muchas gracias, Lafu. Hasta Chao. luego. A ver, un segundito, a ver dónde tengo. Vale, a ver. Uy, ¿dónde estoy? Vale, un momentito. Ahí os tengo. Aquí es que todavía tengo que acabar de preparar. Cambié, para los que no sabéis, cambié el otro día el tema de... Tengo que ajustar todos los overlays porque el otro día cambié la resolución a más baja porque da muchos problemas de lag la emisión y todavía tengo que ajustar todos los overlays. ¿Ves? Lo que le decía a Big Man, saber explicar no es fácil, no todo el mundo tiene la capacidad de saber explicar fácil y hacerlo comprensible y ameno además, porque a mí desde luego se me ha hecho corto. Gracias a todos por pasaros. Creo que la música al final se me ha quedado ahí, o es que no, aquí al cambiar está más bajita. Pues eso, gracias a todos por pasaros. Me ha encantado teneros a muchos por aquí. Yo lo voy a cortar por aquí. Si sabéis de alguien con quien irnos de raid, y nos veríamos el miércoles por la tarde ya en horarios normales, ¿vale? Hoy lo dejamos en este de por la mañana y el miércoles nos vemos por la tarde. Podéis comentarme por Discord que os apetece, porque tengo preparado por ahí un Kahoot. Aprovecho que estáis más de los habituales. El miércoles estoy en oficina, así que sería a las 7 menos cuarto, así, cuando pueda empezar. Y tengo preparado, por si os apetece, la cuestión, un Kahoot sobre fotografía de comida. Cómo son los trucos y las cosas que se hacen detrás de una fotografía de comida, el food styling. Y lo que suelo hacer es que lanzo la pregunta, eh, la respondéis un poquito al azar, un poquito intentando adivinar, y luego os cuento cuál es la realidad detrás de ello, igual que hicimos alguno de fotografía, de historia de la fotografía, ¿vale? Pues os lo dejo para si os apetece y vais a poder estar, que me digáis, pues me apetece lo del Kahoot. Y pues la otra opción sería continuar con la foto del edificio de Praga, el edificio danzante, que estábamos retocando ese edificio de las grietas porque no me gustaba del todo cómo había quedado. Entonces estamos entre esas dos cosas. Podéis poner por el Discord lo que os apetecería más que fuera el miércoles, ¿vale? Muchas gracias de nuevo a todos por pasaros. Gracias por los regalos de subs que ha habido por ahí, de Rubén, de Javi, no sé si alguno más. Voy a ver quién más me decíais.
Me decíais que está Isabel Casanova. No me acuerdo, porque no la he podido seguir, no recuerdo qué es lo que hacía... Lo diré. Iba también de literatura, ¿verdad? Yo no la tengo. Ah, claro, no la sigo. Vale, pues nos vamos con Isabel Casanova. Me lo habéis comentado un par. Perfecto. A crítica literaria. Perfecto. Pues me parece estupendo. Nos vamos entonces. ¿Cómo me podéis poner el nombre del canal exactamente? ¿Cómo es? Que no la tengo. Sí, es que no la tengo por aquí. ¿Me lo podéis? Perfecto. Ahí está. Gracias, Elena. Entonces nos vamos con Isabel Casanova. Ya sabéis, de aquí solemos lanzar saludos creativos, ¿vale? Aunque hoy haya sido de charla de baterías. Y los que podáis, si queráis y demás, que ya sé que mis horarios son complicados para mucha gente, nos vemos el miércoles sobre las 7 menos cuarto, ¿vale? Saludos creativos con pilas cargadas. Me parece perfecto, Rubén. Ahí estamos. Genial. Saludos creativos con pilas cargadas, le damos. Saltará enseguida. Y lo dicho, me repito mucho, pero muchas gracias por pasaros, que me ha encantado veros a muchos por aquí de los que no solemos coincidir tanto por los temas de horarios. No sé si me ha lanzado bien la raid. No, no la he lanzado bien, soy un desastre. Últimamente tengo la cabeza a uvas. Ahora sí. 8 segundos. Pues nos vamos y nos vemos por los tweets, por los chats y por los discos de todos nosotros. Un abrazo. Oye, ha llegado una raid, pero bueno, pero bueno. ¡Pum! Muchas gracias. Bienvenido, Elena, Mary Luis. Muchas gracias, Faristendoiro. Muchas gracias. Oh.